Pinche Sergio. Pluk, pluk, pluk. Esta madre acá, como ruco, güey, con sonido acá, güey. Ah, güey, él conmigo también, güey. Está sonando y yo, ¿quién me sigue dándolo con tono, güey? Esa madre, güey. Y luego son tonos súper raros Como acá, como si no vibraran ni sonaran. toda la güey. mesa, sí, pues lo que yo digo, güey. Ándale, güey. Esto va a ser el BTS. Pero yo nunca y te he dicho nada, fíjate. Como que siempre digo, o sea, Ya terminaron de burlarse de mí. al caso, dale. Sí. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás, güey? Muy bien, muy bien. El día de hoy... No teníamos un invitado presencial. Ay, desde hace mucho tiempo. Yo, de hecho, ni siquiera me acuerdo hace cuánto fue la última vez que tuvimos a alguien. Ajá. Pero el día de hoy tenemos a un invitado súper especial, como ya habrán visto, como ya han visto en el título también. Así Tenemos, es. aparte de que es un gran invitado, un gran amigo de nosotros, Sí. el buen Ugacio aquí en el estudio de Misiones. ¿Cómo en el estás, Hugo? Abismo. ¿Cómo estás? Gracias, amigos. Gracias por recibirme. Es la segunda vez que estoy por acá. Ujú. Sí, yo también les iba a decir que, güey, llevan un chingo sin un invitado. Creo que la última persona que se sentó aquí fue el Mike. Sí. O sea, Sí, es que con Mike sí hemos estado... Un par de veces, Ajá, ajá. Pero así invitado presencial, pues sí, no. no, hace Y rato. sí nos dimos cuenta, bueno, porque el lío de acomodar las cámaras y todo fue como, Sí. la madre, así lo poníamos antes, Sí, así. sí, sí. Como que no teníamos fresco Sí, esto, hace, pues. hace poquito, como algunos habrán visto con Mike, de repente sí tenemos la oportunidad de tener 3 cámaras, pero hoy no. Vamos a estar a 2 cámaras. A la como- antigüita, a la ¿no? antigüita. A la antigüita. Pero Saludos van a la Ana. disfrutar mucho este capítulo porque traemos un temita que hace rato que nos estaban pidiendo, que Sí. hemos estado platicando también, así como yo digo que de una manera superficial en ciertos Sí. capítulos hemos hablado de este tema de, obviamente, de fenómenos paranormales relacionados con el ámbito religioso. Sí, es que hay que tener cuidado con este tema, mano. De hecho, queríamos entrarle duro y tendido al tema, pero la neta dijimos... Sí, va a Nada ser más con que no. todo con respeto, pero sí vamos a hablar las cosas como son, ¿no? O sea, Sí, sí. los datos que tenemos, algunas historias, entre otras cosas que va a haber en este capítulo, pero bueno. Sí, y si nos equivocamos o si hay alguna queja o algo, no olviden ponerlo en los comentarios. Sí. Y ahí en el chat, si te sientes ofendido, eres bienvenido de compartir tu opinión. Sí, claro. Bienvenida a toda la comunidad cristiana. Ajá, esperemos que no, la verdad, porque digo, hemos hecho aclaración cada vez que tocamos el tema. Nosotros respetamos, güey, pero obviamente hay cosas que sí se salen un poquito de la norma. No vamos a entrar en temas muy polémicos, como dices, No. menos vamos a tocar temas más paranormales, más de entretenimiento, Sí. leyendas, etcétera, y cosas curiosas sobre todo. Pero aquí esto no es ninguna crítica ni tesis, nada de religión como tal, que la verdad no sé qué información traigan ustedes, pero creo que nos vamos a tener la tendencia a hablar de cristianismo y catolicismo, hay que decirlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues no sé, Hugo, ¿qué piensas, güey, de estar aquí de nuevo? Nada, güey. De hecho, creo que dentro de las pocas pláticas que llego yo a tener de que con ustedes paranormales, ¿sabes? O sea, sale mucho este caso, Sí. este tipo de conversaciones. Y tengo un background, pues, cristiano. Ujú. Y conozco, o sea, he leído mucho la Biblia. Y cuando hay historias así que digo, güey, esta madre no me cuadra, siempre se me ha dado por buscar, ¿no? Por curiosear. Por eso sí era algo que les decía, güey, si un día Sí. graban con esto, yo estaría Sí, de hecho. encantado, güey. Ahorita Minor va a dar las redes y todo para que nos puedan seguir, pero sí quisiera empezar con eso, quisiera rescatarlo, quisiera Ajá. empezar con tu background, y que nos cuentes más o menos cómo fue tu experiencia en el cristianismo, cómo saliste de ahí y pues también qué es lo que haces en internet, porque tú eres un creador de contenido Simón. hermosillense, pero a ver, Minor, da los honores, güey. Sí, bueno, ya saben, como siempre, nos gusta y nos encanta que se suscriban a este canal de YouTube. Si estás en Spotify, no olvides suscribirte por allá también. Estamos en todas las redes sociales con Emisiones Podcast. Te invitamos, como siempre, que nos sigas en el grupo de Facebook. Cada vez somos más y nos da mucho gusto Claro. eso porque... Me encanta la curita de Facebook de que creo que esto le puede interesar al grupo. Sí, Todos sí. lo ponen. Oye, acá, pero fíjate güey. que es algo automático, güey. Es una comunidad Sí, güey. que se ha vuelto muy activa y la verdad Ajá. sí sorprende mucho porque no esperábamos tener ese recibimiento de parte, es en una red como Facebook, ¿no? Sí, Que sí, claro. antes pensábamos que Es de no, rucos. Facebook no nos sirve, ¿no? No, de hecho, hasta el día de hoy, de que nuestro Facebook se nutre precisamente de las mismas historias que nos manda la audiencia y ahí los escuchamos y los vemos. No le ponemos mucha atención, quizá deberíamos de ponerle más atención, pero sí, o sea, si quieren ver más contenido, nosotros
Minor, dinos dónde nos pueden encontrar, güey. Bueno, también, a mí me pueden seguir como Minor Córdoba en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y nuestro invitado, ¿cómo? Yo soy como Ugacio con H y doble Z. En Twitch. En todas partes. En todas partes, Twitter, ¿no? TikTok, Instagram, YouTube, Ujú. Twitch, ahí estamos. Ajá. Sí, me gusta mucho traer invitados, Minor, que tengan esta... O sea, que no se pongan giro. tímidos, ¿no? Frente a una cámara. Porque, pues, Hugo tiene un podcast, tiene Sí, dos podcasts. Dos podcasts. Y pues, el muchacho le gusta hablar. ¿no? Sí. Entonces, Hacemos esto Que on daily basis. De hecho, para los que no sepan, pues también Sergio y Hugo tienen un podcast que se llama Sergio y Hugo. Gran nombre. Sí, sí. Igual también van a salir las redes ahí para que vayan. Igual las de Hugo ahí van a estar. En general pueden escucharlo en Spotify como Sergio y Hugo y en el YouTube de Ugacio, ¿no? Ugacio. Ajá, y tu otro podcast, Usados. Usados, ya 50 episodios, que fue contigo el episodio 50. Ah, mira, no me acordaba. Lo pueden ir a checar también. De hecho, ya grabé con ellos también el año pasado, uno con cada uno, y quiero volver a grabar contigo también, ya que vuelvas de Sí. de toda esta travesía que nos vamos a aventar en verano. Sí. Ok. Pero sí, lo pueden ir a checar. Yo encantado de tenerlos por Ok. allá también. Oye, Hugo, pues, como te estaba comentando ahorita, tú vienes de un background muy, cristiano, muy, Sí, muy, sí, pues, se podría decir hasta devoto, ¿no, güey? Sí, güey, yo sí fui... O sea, no solo mi familia está muy metida, yo estuve muy metido en ese pedo de... Tú de verdad creías. Sí, todo güey, y la sí. chingada. O sea, así a un punto de que con novias Ujú. de prepa, de que, güey, vamos a, ¿no? Sí, sin coger aquí. Sí. No, Que- muchas gracias a Cafenio por haber servido la mesa el día de hoy. o sea, de que hay ciertos tipos de interacciones Ajá. que yo limitaba por mi fe en ese momento. Claro. O sea, había cosas que, ¿sabes? Como, o sea, yo sí me sentía de que no, súper comprometido. Y ahora lo veo de alguna manera alejada y es como... Y leo de sectas, por ejemplo, y digo, güey, yo era el vato cocoguacheado, ¿sabes? Como, sí. no solo por el contexto familiar, sino legítimamente era algo que yo ya en mi persona Ujú. creía y tenía, güey. Y también, pues, me tocó ver ciertas cosas bizarras que el día de hoy no me explico y a veces prefiero no... Como ¿Cómo que qué, güey? pensar... Por ejemplo, creo que te lo he platicado en algún retiro, me tocó ver a una morrita poseída. O sea... Ay, a ver. Al día de hoy yo no, o sea, me gustaría, me gusta ser escéptico Ajá. como a todos, ¿no? O sea, queremos como que entender el aspecto completo de qué pasa ahí, Ujú. pero lo que ves, güey, es otra cosa. Ajá. Con los cristianos pasa mucho también de que estás en la alabanza o en la adoración o en algo y la raza empieza a hablar en lengua. ¿Sí han escuchado eso de que empiezan a hablar en lengua? Sí. De hecho, lo platicamos en el capítulo de Exorcismos, que Sí. es un estado, ¿no? Mental que se le asocia directamente a Ajá. las posesiones, pero no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? ¿Te No acuerdas? me acuerdo. Pero sí es como. Bueno, que empiezan a hablar como lenguas muertas Ajá. o lenguas de ángeles. Ajá, sí. Ese tipo de cosas. Lo ¿no? Sí, Que, son- sí. interesante es que, como- que en la religión cristiana, según tengo entendido, les llaman dones, ¿no? Ajá, Sí, exacto. sí. Sí, eso es como un don. Es cuando tú. Es como entrar en un nirvana cristiano, güey. O sea, ese estado es de que estás, por así decirlo, un enlace de tú y Dios y estás como que recibiendo y dando no sé qué chingados. Creo que lo dijiste muy bien, dones. Sí, güey, sí es como un así don. les dicen, ¿no? A mí me causaba como un... Esa mierda es falso, ¿sabes? O sea, porque Siempre incluso... lo pensaste, güey. Muchas veces porque yo nunca lo sentí, o sea, yo nunca lo tuve. Y si tuve sensaciones o si me metí en un pedo donde, pues, güey, estoy como que, según yo, con Dios, o si estoy metido en este pedo, pero nunca me salían esas palabras. Y veía gente que decía, ok, ese definitivamente es falso. Como cuando ves a un fariseo con una máscara de Superman, o sea, que dices, definitivamente esto es falso, Está ¿sabes? raro, ¿no? Ajá, lo escuchabas hablar y era como que, güey, esa madre es más cercana al francés o al yaqui, Ajá. no una lengua Pero a sí, lengua. sí se nota mucho Pero, cuando. No, y hay otras, güey, que sí me tocaba ver de que parados, pum, caían al suelo y empezaban a hablar esa madre y temblar. Y a esos digo, ok, si es un performance, se lo creo muy cabrón, güey. Ajá, O sí, sea, sí, sí. no es algo tan vendible. Igual posesiones también hay... Está bien raro eso, pero hay raza que le gusta llamar la atención así dentro de la iglesia. Ajá, güey. sí. Pero el verlo en un niño, o sea, eso fue lo que me impactó a mí. Yo ya estaba grande, yo tenía como 17, 16 años. Pero aguanta, ¿cómo fue? O sea, ¿fue un día normal? Estábamos en un campamento en Nogales, Ajá. que esa es otra historia curiosa, porque ese campamento cristiano lo divide... Nogales es una localidad. es una Sí, ciudad es una fronteriza ciudad. acá en Sonora. Ese campamento cristiano, güey, lo divide un cerro. No me acuerdo cómo se llama el lugar, el terreno. Pero el otro lado del cerro es un campamento de narcos.
O sea, de... Su madre. Y se sabe. Y se sabe. Y se sabe también que han hecho sacrificios del otro lado. O sea, de santería y madres así acá. O sea, aparte de ser narcos, tienen tienen pedo, raro. Como todo en México, creo yo, ¿no? Sí, o sea, güey, realmente sí. muchas subculturas tienen ese trasfondo de santería o Simón. rollo esotérico. Y por lo que yo escuché en ese momento, el primero se tenía conocimiento de este pedo de brujería y santería antes de que lo tomaran como campamento, por así decirlo, algún grupo organizado. O sea, es como, volviendo al campamento esta vez, pues ya en los campamentos cristianos está bien raro, de que pues son actividades, comida, deporte, chingón. Y en la noche pues es la alabanza, ¿no? Ya están tocando, están predicando. Y al final como que pasas al frente, cantando y la chingada. Y ahí pues estás de que, no, gloria a Dios, hay muchos pájaros y lo que quieras. Y en eso, güey, yo estaba en mi pedo. Esa vez no estaba tocando yo, nada más estaba viendo. Y una morrita encima de mí se quedó así de que ida, güey. O sea, así de que... Una niña con la que habías participado todo o sea, la conocía, güey. O sea, la conocía de que no era amiga tuya, pero sabías que asistía. Sí, pues ya la había visto como 3 veces. Porque esa es la otra. O sea, era un campamento de muchas iglesias. Sí. Eran como 500 personas, güey. O sea, madre, éramos muchas personas. O sea, no éramos nada más de que 20 de mi iglesia. No, eran de varias, incluso de varios estados. De que... Pues sí, como las bajas. Como tú que venías de Hermosillo. De Hermosillo, exacto. Okay. Y esta morrita, o sea, se quedó así, güey. Ida, todavía me acuerdo. Y me acuerdo que al rato estaba en el piso. Pero tenía una mirada de, ¿sabes? De película así de que ojeras y la madre. O sea, estaba acostada nomás así viendo. Y yo, ok, pinche niña, pues rara, ¿no? Veía directamente a las personas. Directamente, o sea, veía directamente una dirección. Okay. Yo trataba de no meterme por culón, ¿no? Sí, pero veía directamente hacia una parte. Y primero la vi ahí tirada, ya que se paró es cuando les digo que estaba nomás así. Y empezó a como que a gritar o a hacer cosas raras. Y a la gente que se le acercaba, me tocaba ver cómo la empujaba, güey. A adultos. Y que sí eran de que se caían. Ok. O sea, de que salían de que moviéndose. De que lo que tengo bien marcado es que les apretaba y les dejaba, o sea, la mano marcada. Y les dejaba así, que como cuando te aprietan fuerte que con la uña, ¿sabes? Sí. Pero una niña, güey, o sea, no hay manera en la que a mí una morrita me apriete y diga, me duele, pasa? ¿no? Ajá. Pero yo veía eso y vi como, o sea, de que lo que recuerdo que se la llevaron entre 4 señores acá de que y la morra gritando con voz gruesa acá. O sea, gutural. Lo platico hoy en día con muchos amigos o muchas personas que estuvimos en ese suceso. Y lo tenemos como que bloqueado. O sea, como que fue shock. Pero todos recordamos las poquitas cosas. Porque ahora yo pienso y digo, güey, yo hubiera... O sea, ¿por qué no lo seguí? ¿Sabes? Porque no vi el desenlace de esta historia. O sea... Pero en ese momento fue como que bien al sordón se la fueron llevando para como que orar por ella o no sé qué chingados. Pero en ese momento mi hermana estaba ahí, güey. O sea, amigos míos y de que ¿qué pedo? O sea, que está... Prefieres no creer que eso pasa. Sin embargo, si tienes fe cristiana en general, es como que, güey, si admites que Dios existe, esas cosas también existen. También tiene que haber una contraparte, claro. Porque, por así decirlo, si te casas con una religión o teoría, pues como que lo completo, güey. No es nada más de que quiero que solo existan ángeles y Dios, ¿sabes? Que vemos, güey, porque sí hay muchos creyentes que niegan de la existencia de esas cosas. Sin embargo, contradices tu libro de reglas, en este caso, que es la Biblia, güey. Porque en la Biblia se hablan 1000 y un cosas de eso. Al final, la negación de estos fenómenos puede funcionar como un mecanismo de defensa, güey. Sin duda alguna. De hecho, en una de las conferencias que vi del padre Fortea, que es un exorcista súper reconocido de España, diría yo que es el más famoso ahorita porque el otro ya falleció, hablaba de cómo muchos exorcistas declinaban del estudio porque... Wow. No eran, o sea, eran como escépticos al tema. O sea, conforme se iban metiendo, no creían, no les tocaban casos reales. Y dice, pues es que a mí me tocan 2 casos reales al año. Claro, y recibo cientos. Claro, güey. Es muy difícil creer en algo que no quieres creer, sin pues, duda. Porque es la parte maligna de hablar, pues, del tema religioso, ¿no? Y lo que mencionas de que reportan muchos, es como... por así decirlo, las mamás que anexan a un hijo que se fumó un gallo o algo así, pues. O sea, de que si te portas mal o si empezaba a decir groserías o si hubo un cambio comportamental, muchas personas o gente religiosa es de que pues, está endemoniado, o sea, hay algo ahí, güey. Y es como que pues sí puede haber algo ahí en el aspecto comportamental, tal vez, no significa que haya un espíritu. Y en cambio ya cuando empiezas a ver ese tipo de cosas así, porque me ha tocado ver otros, por ejemplo...
que se sienten en una silla y empiezan a gritar y a voltear los Sí, ojos. te tocaron varios, güey. O sea, eso me tocó, pero en ese no me constó. O sea, no le creía, güey. Ok. Porque estaba sentado como que gritando y haciendo esto con los ojos. ¿Sabes? Como de que Undertaker shit. Y yo decía, no hay manera. O sea, eso está diferente. ¿Por qué? Porque te la acercabas y no te lanzaba, no te agarraba, pero era como que, de apoyarte, ¿sabes? Y esa morrita al ver lo de la mano a mí, güey, me traumó. O sea, fue algo que yo vi y dije, Wow. ok. Esto nomás lo había escuchado en historias. Hay una explicación de parte obviamente de las digamos las autoridades religiosas en tu comunidad donde estabas, que explicaran eso, que dijeran, o sea, ¿la "Oye, sacaron y qué pasó, güey?" le pasó esto a ella por esto. Hay una respuesta muy conveniente que siempre te dan y creo que aplica para muchas cosas, pero es de que abrió algunas puertas. O sea, Ok. alguien en los comentarios que ha tenido un background religioso tal vez lo puede comprobar, pero sí hay gente que te dice es que tenía puertas abiertas, porque es muy conveniente dar esa explicación como es que o veía porno, decía groserías, o me explico, es más para cátedra que para una explicación tal cual, porque al final de eso se trata la organización religiosa, no es solo de pues darte una explicación, ¿sabes? Asumo que hay gente especializada en esos, como los vatos que dices que estudian exorcismo, que te podrían dar de que ellos son católicos, ¿no? O sea, no claro. son De hecho, cristianos. el exorcismo cristiano no es tan común No como lo creemos. pasa mucho de eso. No, y ellos viven mucho en la negación de ese tipo de cosas de hoy en día. Pero cuando pasa eso, sí te dicen como que es que abrió unas puertas, o tenía puertas abiertas, o de que como que le diste paso a, ¿sabes? Como de que jugó, no sé, Outlast 2, una mamá así. De que... Oye, fíjate que está interesante lo que estás diciendo, güey, porque esto puede... Digo, creo que tengo que aclarar que el tema nació en parte por lo que platicamos con Tristan en el capítulo pasado y el antepasado de exorcistas, de los exorcismos, de cómo nos interesó tanto el tema religioso y cómo está asociado muchas veces a cosas paranormales terroríficas, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho esto que estábamos platicando acerca de que llegan 100 casos, de los cuales 98 son falsos, y es precisamente eso. Mucha gente tiene miedo a que si un día ve de reojo el escote de una mujer, cree que con eso ya es suficiente para ser acreedor a una Que posesión. también es como algo que la misma industria de Hollywood te lo ha implantado. 100%, claro. 100%. De hecho, en la investigación me dio mucho coraje, Mayno, no sé si también te tocó a ti, Ajá. que ya lo que es el terror religioso ya es un género del cine, ¿no? Y yo quería como encontrar casos, historias y puras películas. A mí te ponían porque así consume ese contenido de que top 5 historias y te decía de que películas de terror, ¿sabes? Sí, como, o sea, sí. como que está censurado de alguna manera, no sé cómo decirlo. Está loco lo que pasó en ese retiro, sobre todo por la enseñanza que dan después, ¿no? O sea, porque yo me imagino que aunque seas un pastor ya de muchos años y todo, yo creo que te debe de impresionar que haya pasado güey. eso. Y que hayas concluido con mira, si te portan mal, va a pasar eso. Eso para mí le quita un poco de credibilidad. Ajá. Sin embargo, güey. A él, no al hecho. Es que al hecho. Sin embargo, ahí te va, güey. Tú no has visto el capítulo porque no ha salido todavía. Pero las cosas que nos acabas de decir son cosas que se tipifican como una posesión real, güey. O sea, fuerza, sonidos guturales, La mirada, ¿no? O sea, este capítulo... La mirada, güey. Este capítulo sale mañana de lo que yo les No, acabo de decir. no, no. Ah, ok. Creo que sale la otra semana. Sale como en 4 meses. Sale después, pues. Creo que ajá. sí, sale Qué después. cabrón, ahorita güey, qué andamos cabrón. como un poquito... Ahí está el calendario. Sí, mo. Oye, pero sí, la mirada, Minor, güey. Sí. De hecho, una de las conclusiones que tuvimos en ese capítulo, que la gente probablemente ya lo vio, Sí, fue total. que es muy complicado tratar estos temas, porque incluso con un experto investigador paranormal como Antonio Zamudio, que él nos decía, es que yo no sé cómo explicarles la mirada, güey. Y muchos casos de que se acreditan como reales se basan como, es que no te sé explicar, güey, cómo esa persona está Porque viendo, sabes güey. que sí Me puse está... chinito, güey, acordarme, güey. Sí, o sea, sí. es que cambia completamente el semblante, güey. O sea, porque no es lo mismo que yo me quede ido o que yo te vea así a lo que viene esa niña. O sea, es Porque como maldad, güey. es que eso, ¿sabes? güey, era una cara de... Así como ponían a Dakota Fanning en películas de morritas, y ¿sabes? Como súper friqueada. Pero no era una mirada ida de una morrita, güey. O sea, era de...
como si tuviera una cara de un señor, algo así. Es como un vacío con Ajá, odio. güey. O sea, era algo como que clavado. Qué cabrón que lo mencionen, güey. O Sí, sea, está muy y sí, interesante. yo me acuerdo de la morrita así acostada viendo nomás así. Yo, güey, qué pedo. Ahora, estaba pensando ahorita que estabas platicando esto, de cómo todas estas cosas de repente existen personas que las explican, que dicen, no, es que son trastornos psicológicos, o sea, algo así. Y tú ahorita, por ejemplo, yo te digo a ti, Hugo, es que probablemente esa manera fue un shock, una crisis psicomental de la persona y la chingada de la niña. Y tú me vas a decir, es que no es cierto. Sin embargo, güey, me quedé pensando, Minor, güey, aquella vez que investigamos tú y yo hace mucho en la prepa, te estoy hablando de la niña con esquizofrenia, ¿te acuerdas? Ajá, sí. De cómo ver a la niña, cómo actuaba, Sí. era terrorífico, güey. Y era algo que ya estaba diagnosticado. Entonces, me quedo pensando, ¿cuántas veces nosotros hemos visto cosas que en teoría, o en los libros, y lo leemos y todo, decimos, no es cierto? Pero es que, a ver, güey, ve a alguien con rabia y vas a creer que está poseído. Sin saber que tiene rabia, güey. Te vas a hacer mil historias. Exacto. Y yo digo, no es por desacreditar la historia, está interesante, pero me quedé pensando en eso. No, pues, completamente. O sea, porque yo traigo aquí unos casos de cosas que se le acreditan mucho a la religión para darle validez, pues, ¿no? Ujú. Es lo que te digo, o sea, el pastor termina esta escena diciendo, mire, si se portan mal, les va a pasar. Es como que, güey, yo creo que eso estuvo de más, pues. Es como, probablemente la niña pierda la vida, güey, ¿sabes? Porque los casos de posesiones son muy agresivos. Sí. Y sobre todo, fíjate, lo más probable, otra de las cosas que también platicamos en ese capítulo, digo, vamos a hablar mucho de ese capítulo porque Va un poco de Tiene- la mano. Tiene que va de ver, la mano, tiene que pero hay muchos pastores y padres, sacerdotes y obispos que tratan de entender cómo y el por qué alguien es poseído. Y muchas veces hay teorías que hablan de que precisamente porque la persona es muy devota a Dios, por eso Wow. las poseen, güey. Porque no olvidemos que los demonios son seres de maldad, Claro, güey. sí. Entonces, una forma de burlarse y demostrar que son más fuertes que el bueno, pues es yéndose con sus soldados más fuertes, güey, ahora sí. Entonces, como que es lo que te digo, ahí la cagó el padre, pues, por el pastor, porque dije, Ajá, claro. Y No sé. también es bien curioso lo que mencionas de, por ejemplo, los demonios. Volviendo bíblicamente, desde el origen de los tiempos, por así decirlo, apegándonos a esta teoría, hay el mismo número de demonios que de ángeles. Ujú. O sea, no es como que morimos y nos convertimos en demonios o ángeles. O sea, Sí. no. siguen estando los mismos, solo que hay muchísima más gente en la Tierra. Tal vez también tiene que ver porque es menos común mencionados en ciertas partes y así, güey. Pero como que ese trip de... Porque hay gente que dice los nombres de soy tal persona. O sea, me ha tocado... Judas o... no, pues no sé, pero no sé Que Judas. luego dicen personajes Pero me ha históricos. tocado de que me lo cuenten. Esto sí no lo he visto. O que lo lea. Que el niño o la persona poseída empieza a hablar o decir soy tal persona y la madre. Sí. De hecho hay una historia en la Biblia que dice somos multitud, de que somos varios. Una está bien. legión. Ajá, somos legión, ajá. Pues, pero que empiezan a decir nombres y son nombres que ya están, güey. Sí, o sea, y sí. es como tú dices, o sea, yo que estudié y que leí la Biblia y lo que quieras, no me acuerdo el nombre de dos, güey. ¿Sabes cómo? ¿Cómo chingados este niño de 13, güey? Se lo va a saber, ¿sabes? Ni siquiera es el popular el nombre que dice. O sea, Astaroth y la madre. en eso te quedas de, ok, o sea, Sí, como sí, que sí. dices, Que también- creo una madre más. Que también güey. obviamente, o sea, en el caso de estos enfrentamientos, pues hay muchos engaños de parte de las Ese es entidades demoníacas. Claro. ¿no? Ahorita dijiste algo muy interesante, que luego han habido casos de personas poseídas que nombran a personajes históricos. Sí, Judas, incluso el Hitler, caso de Annalise Mitchell, así Annalise fue. Mitchell. Y Annalise Que Mitchell fue tenía es el de Emily Rose. Emily Rose, el el caso de pos- Emily Rose. Ella decía que tenía una legión. ¿Qué es lo que tenía dentro la morra? Una legión, Una tenía a Judas, tenía Sí, bueno, no me acuerdo, eran unos... a Mickey Mouse. eran es que varios. Luego de Eran- repente salen cosas Sí, así pues que porque, dices por ejemplo, tú, Judas no es demonio, güey. No, no ¿Sabes es, cómo? no lo O sea, es. No, Está pero interesante. pues al final de cuentas creo yo que si esto pues sí es un fenómeno real, pues sería un engaño de parte de... Exacto. Esa es otra. Es También, muy difícil claro. combatirlo. Porque sí, una de las formas de combatirlo es primero saber con quién estás tratando. Y ahí es cuando empiezan a salir estos Exacto. casos y todo, ¿no? Pero Sí, sí, interesante, güey. Yo no sabía que tenías esa historia, güey. por ahí. según yo les había platicado al menos por encimita Creo lo que de la por morrita. encimita. A lo mejor así que dijiste como que vi una... Sí, mo. pero no, No, güey, neta, sabía la... fue de las cosas... Y creo que por eso lo bloqueamos todos en ese momento, de alguna manera, como que decidimos no ir. Pero yo ahora lo digo y ahora lo pienso. Asumo que porque estoy alejado de eso,
Y digo, me hubiera gustado seguir Claro. a la morrita y a los pastores y Ver qué porque, estaba pasando. Porque dentro de estas comunidades religiosas existen de que, los líderes, ¿no? Que es raza Claro. que lleva mucho tiempo y que está Es metida. una jerarquía al final de Ajá, cuentas. que está metida en varios ministerios. Y me acuerdo que los líderes fueron quienes se llevaron a la morrita para orar con ella y no sé qué pedo. Sí. Y digo, me hubiera gustado seguirla, ¿sabes? Ya Como no saber supiste qué nada pedo. No después, supe güey. nada. Al día siguiente. ¿Estaba normal? Al día siguiente estaba normal, pero de que Ah. alejada, güey. Oh, shit, ahí estaba. Me tocó porque me dijeron de que, güey, ve, iba pasando con su mamá y de la morra que con cobijas, así que... ¡Hala! O sea, yéndose de que no estuvo en la siguiente misa, pues, por el siguiente servicio, por así decirlo. ¡A la Fue madre! como que Entonces, fuga. sí, o sea, ya no Dígase hubo- por pena o no ya sé, no hubo güey. un seguimiento. No, cero. Cero idea no, de qué no hacían pasó. ese tipo de sesiones ni trabajos, o sea, digo, trabajos o rituales, esos pastores de exorcismo. No. No es algo común. O sea, de entrada Ah, sí. no se enseña en el seminario, pues. O sea, cuando quieren exorcizar a alguien, empiezan a orar de que, Señor, por favor, ayuda. O sea, no hay un proceso tal cual como lo hay en el Vaticano o en la Iglesia Católica. Sí, no, ¿sabes? es que es complicado, ya lo aprendimos. Es complicado hacer un exorcismo. Me imagino, sí. Sí. Ahorita estabas diciendo de que, bueno, estábamos hablando de los dones. ¿Qué fue lo que te tocó ver de eso? O sea, de eso sí, pues... Hay historias, de estas yo no me acuerdo, Ajá. pero me acuerdo de estar presente. Y me acuerdo que se contaba, me explico, pero legítimamente esto yo no lo vi. Ujú. Pero había pastores o gente que estaba hablando en lenguas, como te mencionaba, que alabando a Dios o lo que sea, y hablas en lenguas. Y algo que era bien impresionante, y ustedes que son músicos también, eran músicos de que hablando en lenguas, bateristas, guitarristas, tocando en automático, güey. O sea, ni siquiera viendo la guitarra, güey, hablando mamada y media y tocando bien, ¿sabes? Eso sí se Como lo atribuyen recitando mucho. cosas de la Biblia. Sí. O O cosas es que no recitas, güey, o sea, cosas de la Biblia, sino es que es un, literal, se les dice lenguas porque como dices, pues son lenguas angelicales. saben nada de lo que no, o están sea, diciendo. por ponerte un ejemplo y que me va a salir horrible, ¿no? Pero de que abrazura una paz, o sea, mamás así que suena árabe, güey, ¿sabes? Ok. Pero tiene un sentido y tú lo escuchas y lo identificas porque ya lo escucharon otras personas ahí, güey. Pero es un fenómeno algo raro. Volviendo a esos dones, güey, eso se le denomina como uno de los dones, pero también me tocaba ver gente que hablando eso curaba a otras personas. Ah, ok. chinga. O sea, se decía de que a niños ahí que nacían como con las piernas chuecas o que les ponen de que las mangueritas, Ujú. no hacían que... así como ves en la tele cristiana estas cosas raras de que se empiezan a hacer así acá. ¿Sí has visto Sí, así sí. los Me videos o los TikToks encantan, de que güey. empieza a hacer el pie para enfrente? Pero niños que nosotros veíamos como el cojito, caminaba bien. Normal. Así, güey. Y ya Y perpetuo. volvía a volver y seguía caminando bien en su vida. O sea, está loco. insisto, es algo que no me tocó, no me acuerdo ver porque yo tenía 6 años, güey, cuando pasó eso, pero sí me acuerdo que es algo platicado, es algo común y te puedo, o sea, me das una hora y encuentro a ese vato, pues, ¿sabes? En Facebook, ¿sabes? Como, o Estoy sea, seguro que la madre, gente en el chat ha tenido ese tipo de experiencias porque yo he ido a misas cristianas y sí es extraño, güey. ¿Has sido tú? No, nunca he ido. Yo, bueno, estuve de novio con una chica cristiana que me contó alguna vez de una experiencia similar de una... Bueno, más bien que era su pastor, era una persona que tenía ciertos dones. Ujú. Digamos, yo diría que eran como dones psíquicos. Sí. Porque me comentaba de una vez que ella fue, que se sentía muy mal, que tenía, sabe, problemas muy personales a nivel que ni siquiera yo sabía. Y que su pastor le dijo así en el oído un consejo On exacto point. al problema que tenía en ese momento. Y dice, es que fue algo súper específico. O sea, nadie podía saber eso. Nadie Cabrón. lo sabía más que mi mamá. Sí, hay o no cositas así que dices, güey, qué denso. O sea, me platicaba también otro amigo que pues él era cholo y luego fue pastor, de que Al modo. ¿no? curando a un amigo de él ciego. O sea, de que no era ciego, sino que se quedó ciego en un evento así de estos sé. Ujú. y orando por él de que dejó de estar ciego. O sea, como de que a las horas, güey. ¿Sabes cómo? O sea, volviendo la respuesta de es que abrió una puerta y la chingada. Pero de que... Y me dice que por las pupilas sí le creía. Él decía, es puro pedo, ¿sabes? Era igual de escéptico que yo, pero que por las pupilas de que
habiendo luz y con la pupila dilatada, o andas bien, no sé, hongo, o tienes no, un problema, o no ves, ajá, tienes un problema acá. Y de que, pues, orando por él, eventualmente vio así como en película que se hace chiquita acá. No y de que, mames. ya ve, güey, ya le llega la luz, ¿sabes? Porque ya que te llega la luz, se hace chiquita así en Ajá. putiza. Ese tipo de cositas que Ay, dices, güey, es que- está raro. Está curado eso de los dones, la neta. Pero la neta lo que yo me quedo pensando es qué odiosos que para ellos son dones, pero si alguien más lo hace es brujería. Exacto. Entonces, ese es el problema con las pinches religiones, menos, güey. Es un pedo, güey. O sea, ese doble moral. Y me imagino que ese fue el camino que seguiste tú como para desertar un poco de eso, ¿no? O sea, sí, muchas cosas me fueron llevando. Es que yo estaba muy metido, güey. A un nivel, o sea, yo leía mucho, ¿Tú tenías mucho leía. aspiraciones de ser pastor? No. O subir en la Mis jerarquía. o papás, algo? no, yo tocaba el bajo en la iglesia nomás. Ok. Pero se me comentaba mucho. Y existe algo que es como que te dan palabra. Ujú. De que pues, se acercan a ti y te dicen. Claro. Y muchas veces me tocó de que, güey, tú vas a estar en el ministerio y no sé qué. Y yo, güey, no. Mira nomás. Y enos aquí con un podcast, ¿no? ¿Dónde anda el Hugo? El ministro Hugo. Pero me da... Varias cositas hacen que te alejes. A lo que volví es que me metí mucho, me clavé mucho. Leía mucho, estudiaba mucho. Me molestaba leer más la Biblia que la gente que te tiene que enseñar. Y no la leía por devoto, sino por curioso, güey. Porque Sí, es claro. un gran libro, ¿sabes? Pero leyéndolo, estudiando, es como que, güey, esta madre no tiene sentido. O sea, esta madre no va acorde a esto. ¿Por qué hacen esto si aquí se... Me explico. Y es de que es que es diferente. O aquí aplica... explicaciones acá de los huevos a conveniencia de ellos. Como se ha hecho históricamente en la religión católica sí, claro. cristiana, En muchas ¿no? religiones. Sí. O sea, pero eso me daba en la madre. Y fue como que, güey, makes no sense. O sea, ahí muere. Sí. O sea, el rollo aquí es que siempre hay intereses. Ese es el problema. Claro, y eso claro. es lo que le quita veracidad a muchas cosas que ellos mismos promueven y que dicen, no, pues esto yo hago, o sea, esto no es espectáculo, ¿no? Claro. Y realmente, pues, ¿cuánto podría ser armado también? Yo creo que ahí es cuando O cuánto se ganan. podrían sugestionar al nivel de que, Pues oye, sí. tengo el demonio adentro, ¿no? Ujú, O sea, sí, sin O yo duda. tengo el don, yo voy a ser pastor. ¿no? Exacto, O sea, güey, y es ahí donde ganan, por ejemplo, religiones como el budismo y el hinduismo, donde ellos literalmente abandonan toda individualidad y todo bien material Deseo. para irse a un pinche monasterio. Sin prendas, sin nada, se rapan las cejas y todo, güey. Y viven sin nada, güey. Y Sin comen ese una tipo vez de al deseos, día. ajá. Entonces como que ahí Como es que les cuando- crees más. Sí, es lo que te digo, como que gana un poquito más Ujú. y también tienen sus dones y todo, pero sí, ves llegando al pastor en una Escalade, güey, 2022 y dices tú, algo está pasando aquí. Simón. ¿Y qué creen las personas cristianas en general de los fenómenos paranormales? O sea, de los fantasmas, de... Sí, Buena pregunta, güey. sí está dividido porque al menos en mi círculo y la gente cercana sí cree, pero es algo que les da miedo. Y es algo que yo tengo muy arraigado muchas veces, pero que con ustedes siento que me ha abierto mucho más. Pero creen que son personas muertas. Por ejemplo, lo de la Ouija es algo de olvídate, porque sí creen que se les puede aparecer, pero un demonio, haciéndose pasar como una persona muerta, que la Ouija es en teoría hablar con personas muertas, ¿no? O sea, Ujú, sí, pero sí. ellos de que, un demonio haciéndose pasar por mi tía y no les gusta. Y a mí por eso me da culo. Pero yo creo que hoy en día sí me aventaría un jueguito con ustedes de esa madre. Qué bueno que lo mencionas. Sí, que te tengo De una hecho, sorpresa. Si quieren que luego juegue a la Ouija con nosotros, pongan en los comentarios. O sea, vas rompiendo como que esas barreras o ese tipo de cosas. No, güey, me acordé que les acaban de decir cómo sí hacerlo bien. Y ya no se me antoja tanto. Sí. Sí, Y yo, sí, pues de que le ando cagando. Y... pero en general de los fenómenos, todo lo que para nosotros pueden ser de que, no sé, güey, un ente, el alma, una criatura sobrenatural, un fantasma, un poltergeist, o sea, lo que sea, güey, para ellos es un demonio. Ok. Y no te conviene, porque para ellos como el demonio se está haciendo pasar como otras cosas. Si creen que existe, es muy tabú, no les gusta nada hablar del tema, a pesar de que su Biblia lo mencione demasiado. La Biblia cristiana y católica tienen sus diferencias. La Biblia católica tiene 6 libros más
que la cristiana y pues Y obviamente... la interpretación es totalmente diferente. E interpretaciones, por ejemplo, lo de los ídolos. La religión cristiana es de que literal Cristo. lo que se lee es lo que es, ¿verdad? Un poquito, Según sí. tengo entendido. Sí, La sí, verdad, sí. pues nunca he Sí ido, es, ¿no? sí es mucho más así. No, y la católica también, no, es que una cosa es lo que predica y otra cosa es la comunidad. Siento que la cristiana es mucho más apegada a lo que predica. O sea, los cristianos son más apegados a lo que predica la cristiana. Los católicos son más de, sí, soy católico. Y te pones estelano y dices groserías. Y Yo creo que también me porque explico. son más, ¿no? No, completamente tiene que ver, güey. O sea, Se va diluyendo. es más pelado, ajá. O sea, casi porque la católica todavía tiene esta madre de, güey, me quiero sentir bien. Voy y ¿cómo se dice? Confieso, ¿no? Me pareció, no iba a decir. Voy y me confieso y ya. El cristiano te confiesas. El cristiano te confiesas con un padre. O sea, el cristiano tú es como que, güey... Tú con Dios. Ajá, no ocupas de que está cerrada la iglesia. Es de que no existe ese intermediario. Porque en la Biblia dice que tú puedes y deberías de hablar con Dios. Ahí es como que... y tampoco existe esta... ¿Cómo le dicen a las Aves Marías y a todas esas cosas? Penitencias. Las Penitencias. O sea, no existe esa madre, güey. No hay un castigo. No pues. hay un castigo. De hecho, todo eso se debió haber borrado con la venida de Cristo. Que con la venida de Cristo y el sacrificio de este vato ya es cuando tú puedes estar ahí. Antes era un pedo de que se metían como que los sumos sacerdotes a los templos, a oscuras y la chingada, a pedir perdón por toda la comunidad y la madre. Y si el vato salía vivo, es que todo bien. De hecho, si moría adentro, valió madre. ¿No? Hay ciertas comunidades, bueno, más bien son como templos, no sé bien dónde están, aquí en México, ¿no? En nuestro país, donde había monjas que tenían que guardar silencio durante toda su vida, o sea, todo lo que estaban ¿En el ahí. Valle de León? Wow. Creo. Ajá, sí, ahí. No estoy seguro dónde está ubicado, pero... Mira, aquí vamos a poner imágenes. Pero sí, Luisito Comunica tiene un video de eso, de hecho. Ah, Es como sí. un monasterio. Ajá. No podían hablar los monjes, güey. Wow, Sí. qué cabrón. Y que tenían así como un canal donde ahí hacían, defecaban y todo. Y era Sí, como sí. una O sea, prisión, güey. unas condiciones inhumanas tenían sí. y los hacían, o sea, las hacían vivir así en silencio, en penitencia absoluta. Penitencia, Guau, qué sí, cabrón. Es cierto, güey. En penitencia No absoluta. sabía. Era básicamente estar presas ahí. Sí, güey, sí. Pero era por También su propia voluntad. Que también Ajá. eso es un discurso, güey, de estos, o sea, por ejemplo, María Teresa de Calcuta tenía esa madre de que tú tenías que sufrir lo mismo que sufrió Jesús y tú no podías dormir en un colchón, güey. Tú no podías usar tenis cómodos, o sea, era un rollo de vivir en sufrimiento porque era era este estilo de vida del mártir, pues. Claro. ¿no? El martirizar. Y todo esto de las penitencias viene desde el pedo de las cruzadas, güey. O sea, viene desde ese entonces porque de alguna manera te lo cobraban, ¿sabes? O sea, te cobraban la iglesia manejó políticamente todo este pedo con tu culpa y tu esperanza de irte al cielo. Por eso Martín Lutero se emputó y dicen, ¿sabes qué? No Sí. está chilo esto. Y empezó su movimiento protestante, güey. Que eso es otra. Los protestantes son los cristianos de hoy en día. Y los católicos, o sea, los cristianos de las cruzadas y eso son los católicos de hoy en día. Y existe una tercera que es la de allá de Noruega y no sé dónde. No me acuerdo Sí. cómo se llama, pero sí hay otra. Sí, ya sé cuáles dices, güey. Que ellos eran como católicos devotos. Sí, es como... Pero es no como me acuerdo cómo son se tres llama. que van con el mismo libro, por así decirlo, Ajá. pero son tres diferentes. Que es Sí. la católica, la protestante y la que te digo que es nórdica. No Creo sé. que en el capítulo de la Santa Inquisición tocamos el tema de Creo eso. que sí lo hablaron, Sí, pero... Muy probablemente. No, muy interesante todo ese tema, güey. Me estaba acordando de... bueno, es una cosa que me tocó presenciar hace mucho tiempo. Justamente de esto que hablábamos de los dones. Bueno, estaba yo morrito, tenía como a lo mejor unos 10 años. Y me acuerdo que fuimos a una misa que fue en una, digamos, como un rancho en San Pedro. Una casona así increíble. Hacienda acá, 2, 3, increíble lugar así. Tenían sus caballos, tenían Macizo. súper fregón, alberca, todo era grandísimo el lugar. Y estaban como haciendo esta misa porque creo que era el cumpleaños de los abuelos que vivían ahí, algo así. Y pues eran súper católicos. Y de hecho, pues ahí en San Pedro hay una pequeña iglesia. Entonces, ellos llamaron al sacerdote de ese lugar, que supuestamente se decía que tenía dones, pero unos dones muy, muy brutales, que era de que cada vez que él daba una misa, llovía. O sea, Wow. cada vez que él iba a un lugar a dar una misa, a bendecir un lugar, etcétera, llovía.
Y me tocó presenciar así literalmente cómo estaba el día normal y cuando él empieza a rezar, o sea, se empezó a nublar y en cuestión de segundos empezó a llover. Hola. A mí no se me olvida eso y que yo me quedo, no sé si fue demasiada casualidad. O sea, yo lo pensé, obviamente con los años dije, es casualidad, fue casualidad, ni el caso. Sí, estamos en Pero agosto, ahorita no me mames. quedo pensando como tantas historias que hay. Y deja tú de religión, sino de personas que tienen habilidades que desconocemos de dónde vienen. Sí, pues Sí, el güey. el Me vato era tocó ver mutante también un acá, video güey. que si lo encuentro, se los vamos a poner aquí, que lo van a estar viendo. Igual te lo voy a enseñar ahorita, Hugo. Que es de un sacerdote que está también dando una misa católica. Está junto a 2 personas. Y está como poniendo como unos tipos de platos o algo así, como ceremoniales. No sé qué tipo de ritual sea lo que está haciendo. Pero él mismo empieza como a poner sus manos sobre el plato junto con las otras 2 personas. Y el plato se mueve así. La madre. Y está como grabado así como que las personas de la ceremonia lo grabaron haciendo eso. Wow. Y él recitando como, no sé si es a lo mejor un italiano, no recuerdo muy bien. Pero sí, ya lo habrán visto aquí, sí lo Órale, encontré. güey. Está muy interesante Cabrón. ese rollo. Es que me llama mucho la atención porque muchas cosas que yo vi, güey, se asocian a historias que nos han mandado a suscriptores, güey. Por ejemplo, eso de que vibren las cosas, güey. O sea, Ujú. ¿te acuerdas de la historia de Stemplesca? Que ella pasaba y que en la cocina estaban los tenedores, güey. Y es como, ¿qué está pasando aquí, Ajá. güey? O sea, Wow. y de hecho yo traigo algunos milagros, pero ahorita vamos a entrar al tema de los milagros. Pero a mí sí, fíjate que siempre me ha llamado mucho la atención y no me ha dado la oportunidad de leer bien acerca de este don también, que es los estigmas, güey. Ujú. ¿Sí conoces los estigmas? No, dame. Los estigmas, güey, resulta que de repente un día tú te levantas y tienes las heridas de Cristo, güey. Ah, ok, sí, viste esa madre, güey. Madre, no, güey. Y fíjate que, pues a mí siempre me ha interesado, se me hace muy paso de lanza. Y ahora que me puse a verlo. Como y el todo, efecto mariposa acá, güey. Sí, como que de repente le crecen así unos hoyos en las Verga. manos. Y de hecho hay diferentes tipos, ¿no? O sea, que están las heridas en las manos y en las muñecas, semejantes a cuando fue Crucificado. crucificado. Heridas en los pies, heridas en las cabezas por la corona de espinas, güey. Látigos, ¿no? Y heridas en la espalda también por los látigos. Y en los costados, los costados, que la es lanza. como uno de los más... Es de los más emblemáticos, ¿no? El del costado. Sí, por la el lanza. de la lanza de Longinus, ¿no? Y es muy interesante. Pero lo que está curioso, man, güey, es que estas heridas se han estudiado, pues. O sea, Ajá. Wow. ¿Y ¿sabes qué que dicen? ¿Qué dicen? No se encuentra No saben, una razón. no hay una razón científica. Porque uno, la herida no se infecta nunca, güey. Ujú. 2, dicen que huele bien, o sea, que huele a rosas, ¿sabes cómo? Y 3, no sanan, No se quedan así para siempre. nunca sanan, güey. Una vez a ti te nace un estigma, te vas a ir con él hasta que te mueras. Y es una bendición el estigma. Pues se le considera un don, porque muchos padres, y ahorita te voy a platicar de un padre que hemos mencionado mucho, que de seguro también diste con él tenía Ah, estigmas, claro, güey. sí, él no tenía sé. estigmas y tenía dones aparte. Sí, no. Se le atribuye pues al estigma como que es ese sufrimiento, pero a cambio de que Ajá. puedas tener cierto don, ¿no? Sí. Y se me hace muy loco, güey. De hecho vamos a poner fotos, pero Mike, hay que tener mucho cuidado porque pues es sangre. Simón, es, sí. Sí, a lo mejor van a estar y blureaditas. ahí es por ahí, ¿no? Pero hay muchos casos, muchos. Esa madre está Muchos rara. casos. Es como el pedo de la gente que va a Israel y que se cree la segunda venida. Que ellos que se creen la segunda venida de Jesús. ¿Sí han leído esa madre? Sí. De que no me acuerdo también en dónde sale, no me acuerdo si en Los Simpson incluso acá, pero es algo bien conocido, es un síndrome que tú vas a Israel, la chingada, al Mar Muerto y al Muro de los Lamentos y terminas pensando que tú eres el Mesías, Ujú. el de la segunda venida de Cristo Qué acá, loco güey. eso, Esa madre es güey. bien impresionante porque hay, como dices, güey, muchísimos casos. Yo siento que es algo que si yo voy... Lo haría for the lols. ¿Sabes? Como de que Es falso, güey. es que Pero ponte a hay pensar- gente que se cree, se casa con Es que eso. ponte a güey. pensar, muchas de esas creencias inician así, güey. Entre el populacho, en el que todo el mundo lo hace y no es represalias, pues yo también lo hago. Simón, Y esa ajá. tensión, ¿sabes? Claro. Pero, y todas esas historias me llaman también la atención porque, pues, precisamente el judaísmo está esperando la llegada del Sí. Mesías. ¿Y cuántos Mesías han lapidado? ¿Cuántos Mesías han
anda a la verga, pues. Sí, o sea, sí. de que llegan y dicen, soy el Mesías y no es cierto, estás loco. Ujú. Y yo creo, güey, que así pasó con Jesús, güey. O Sí. sea, al final lo terminaron matando también. Sin embargo, pues de él fue un impacto histórico. O sea, y si hablamos de alguien con dones. Pero es que, o Con sea, dones, este. el impacto histórico viene post que se muere también. O sea, sí, claro. Se pero habla de su es que no figura. es solo post que se muera, porque cuando estaba vivo ya se estaban escribiendo todos estos libros. O sea, la Biblia que tenemos actual descartó a más de 50 Sí, libros sí, apócrifos que se escribieron desde la juventud de este güey. O Pero sea, es que el que lo escriban no lo confirma. no, güey. estoy de acuerdo, Entonces, pero sí era como que algo relevante, pues. Sí. Yo siempre he creído que Jesús es un gran influencer, pues. O sea, Macizo. pero yo sí le atribuyo mucho a su gran poder a que pues se le enriqueció su historia Sin a lo duda, largo de sin los duda. años y se le idolatró, pues. Sí. De hecho, Fue un justamente, precursor, pues, de una sí, religión. Ujú. pero no porque él haya sido especial, sino porque a lo mejor así como él había un montón de profetas también. Es que eso, güey, volviendo a usar tu término de influencer, o sea, algo que le pasa a influencers de que están en el momento adecuado Ujú. con las habilidades adecuadas y con el público adecuado, Por güey. ejemplo, ajá, pues Luisito Comunica no es el mejor creador. de Es lo que te contenido. digo, o sea, tal vez en ese momento el vato, por ejemplo, la historia de los 5 panes y los 2 pescados, Ujú. tal vez eso fue más impactante que otra mamá que hizo otro vato que resucitó, que sanó a, me explico, o sea, que abrió el mar, güey. O sea, que y eso todos fue más esos relevante. milagros se le atribuyeran a un solo ser. Puede que hayan habido muchos, que Exacto. también esa es otra teoría, Sí. que no es un solo Jesús, sino que fueron un montón y que se unificó todo pues para unificar precisamente la misma. Sí se habla mucho de eso, de que hubo un tiempo en el que varios supuestos profetas llegaron y también por eso estaban crucificados muchos, al igual que él. Pero sí, yo creo que obviamente algo hizo él diferente Ujú. para poder Exacto. llegar a donde estaba. Sí, no le quitamos peso, El ¿no? engagement. Tenía mucho engagement. Sí, Pero sí. Minor, ¿qué traes ahí por ahí, güey? Hay un temita ahí que se me hace interesante porque en general creo que es el que más se aborda en cuestión de los fenómenos relacionados obviamente con figuras religiosas en temas paranormales, ¿no? Y es este rollo de las vírgenes que lloran sangre, Simón, güey. que también ha sido un hecho estudiado. De hecho, el fenómeno este empieza en 1950. En Japón hay una virgen. En Siracusa, que no sé dónde es, hay otra virgen. Empieza en general, primero del otro lado del mundo, empieza en Europa y luego ya llega a América Latina. Brasil. Y empieza a pasar en varios lugares, en Brasil también pasa. En varios lugares del mundo. Y muchos de estos casos son estudiados al nivel de que toman las muestras de sangre y las llevan y dicen aparentemente sangre. Pero de hecho en un reportaje de creo que es Extra Normal o algo así, no me acuerdo que es de Azteca, hablaban de justamente de una virgen que lloraba y que la llevaron a estudiar y todo y que No encontraban. literalmente les dijeron es que esto no, o sea, que no lo explica la ciencia, no lo pueden explicar, no sabemos de dónde viene. Ajá. Y me topo con que la Virgen de Guadalupe, la famosísima Virgen de Guadalupe, ya trae un misterio detrás muy cabrón, que viene desde el hecho de cómo, desde la aparición en el manto, que se le aparece a Juan Diego. Juan Diego. Y- Y así San Judas, güey. No, se le aparece y bueno, este manto creo que está hecho de una no me acuerdo que si es como hoja de guayaba o algo es así. como el del penacho, ¿no? Que estaba hecho como de... Sí, pero es una caña, hoja no que sé. prácticamente no te, o sea, se echa a perder en cuestión de semanas, así. Y este manto tiene alrededor de 500 o más años. O sea, no se sabe con exactitud. Sigue ahorita existiendo, ¿no? Sí. Se ha estudiado también, o sea, cómo viene pigmentado en general y no se encuentran rastros de pintura. Eso también es algo curioso. ¿Viste lo Y los de hecho ojos, lo güey? llevaron a una universidad donde hicieron todas las pruebas estas y no. Estudiaron los ojos de la Virgen. A un nivel microscópico existen dos figuras dentro de los ojos. A un nivel, dice, Un reflejo, güey. un reflejo en el ojo. Wow, o sea, un güey. detallado así que aparentemente
según lo vieron y lo analizaron, una es Juan Diego y otra es un obispo. Que eran los que cuentan el relato, o sea, los que cuentan la leyenda. Que estamos viendo imágenes aquí, ¿no? Sí, el manto. Otra cosa bien interesante que pasa con ese manto, de hecho ahorita que preguntas, todavía sigue existiendo. De hecho, en la iglesia donde estuvo puesta, una vez que la desmontaron por no sé qué, le cae ácido muriático a la figura. No le pasó nada. No mames. En otra ocasión hubo un incendio en el lugar. Todo se quemó totalmente, quedó intacto otra vez. Sigue existiendo como si estuviera nuevo eso. O sea, igual ya vieron imágenes, ¿no? Pero es muy impresionante como... Qué cabrón, güey. De hecho, No sabía. la Virgen tiene muchos milagros atribuidos a ella. Sí. Yo digo porque mi mamá es creyente, la rosa, Sí, ¿cómo? sí. La rosa mística, estas cosas, ¿no? Los lunes, ¿no? Que hacen rosario. Uh-huh. Me llama mucho la atención porque ellas manejan un lore completo de los milagros de la Virgen. Es y los otra tipos. virgen, ¿no? La que... Son varias, es que son Sí. varias, güey. Está la Pero que es una la que es tiene escarcha, una vestimenta blanca, blanca ¿no? La que... y azul. Ajá. Pero es que te digo, es la de Fátima, y está también la Guadalupe. Y Sí, o sí, sea, la sí. Guadalupe es la main, así. Sí, sí, es la de claro. diciembre, el 12 de diciembre. Sí, Pero claro. en todo el año le rezan a La otras. main. Y me llama la atención porque la verdad de que yo curiosito también que cagapalo también un poquito, güey. Me he puesto a investigar acerca de los milagros, ¿no? Que predican estas señoras, porque en su mayoría son señoras. Sí. Que hablan de estas escarchas, ¿no? Que de repente rezan y que abren la puerta y está escarchado la entrada y es que la Virgen te visita. Ok. Tengo mucha curiosidad, Hugo, porque ahorita antes de que entráramos en este tema, tú ibas a hablarnos de los ídolos del cristianismo. Ellos rechazan este tipo de creencias de los santos, etcétera. Pero ¿qué es lo que creen? Por ejemplo, ellos cuando leen este tipo de cosas de la Virgen, estos milagros, ¿qué creen? ¿Es mentira? En la Biblia no hay un milagro que haya hecho la Virgen. Y ya por eso se Por eso descarta. no creen, ajá, Ok. sí. O sea, no creen que no haya existido. O sea, Sí, sí creen que existió, que fue la mamá de Jesús y que fue virgen, ¿no? Ujú. Pero fuera de ahí, o sea, aparte también está muy poco mencionada el resto de la Biblia. O sea, No es un personaje tanto en la interesante. cristiana como en la católica es poco, o sea, sí se menciona que está ahí, que estuvo en la crucifixión y la chingada. Se menciona más en todos estos libros que les menciono, apócrifos, que han sido descartados, que traigo información un poco de ellos, pero es algo como otro humano, ¿sabes? Un non-playable character O sea, de la historia. Como que no, el hecho de que haya fecundado su óvulo sin necesidad de un espermatozoide no la santifica. No, porque fue el Espíritu Santo el chilo, ¿sabes? Como por así decirlo. Ok. Y lo chilo fue Ella fue lo como, fecundado. Ella fue como una herramienta. Tal Ella cual, fue güey. el envase, ¿no? Tal cual, Pues, así, la güey. la O sea, probeta, ¿no? como que en la Biblia no lo maman, ¿sabes? Ni a los santos en el aspecto de que todos los que fueron apóstoles y profetas, que también hicieron milagros, muchos de ellos, no es un pedo de adóralos y, ¿sabes? Como es como que, güey, sí, pero volviendo, fueron herramientas, güey, para todo este proceso, ¿sabes? Oh, la verga. Y sí lo mencionan como, no que no puedas creer que existieron o que hicieron estas madres, sino que no los veneres a ellos, venera a Dios. Y a Dios en sus tres formas, ¿no? Que pues es el Espíritu Santo y Jesucristo. Se me Y hace ya. como medio gacho, ¿no? Así Pues que, sí. de que... Considerarlos como No se llevaron una- crédito de nada. Sí. De hecho, a mí algo que se me hace curioso, digo, es nada que ver en general con la plática de hoy, pero se me hace muy curioso que, de hecho, incluso en la religión católica, José es muy poco Súper. mencionado. Eso sí es cierto, Es que se güey. ni hizo Yo nada. siempre me pregunté, pero ¿por qué no hablan de él? O sea, Literal, no hizo nada. Es que literal no hizo nada. Güey, volviendo De a hecho, esto... de eso se trata, ¿no? Ajá, de que él no hizo tú nada. de hecho, pues estuvo a punto de dejarla esta morra porque fue que pues, Qué eres verga. puta, ¿sabes? Como, digo, ¿cómo te sentirías tú, no? ¿Qué hubieras hecho, güey? Y lo mantuvo, le dio trabajo, oficio humilde al Jesús. Deja ¿no? tú, güey. Hay una parte en esto de lo que les digo de los libros apócrifos. ajá. Encuentro cuál es. ¿Por qué están, o sea, por qué están Consejo de Eliseo, rechazados? Es que fueron libros que no le convenían a la iglesia tener
por lo que decían. En esos Jesús estaba casado, hablaba con animales. Y es lo que estoy buscando, güey. Quiero encontrar el nombre del vato, pero era... Santiago. No. Un otro discípulo. No, aquí está, en la infancia de Tomás. En el Evangelio de la infancia de Tomás describe a Jesús joven, güey. Lo describe como un tirano, güey. ¡Hala! De que este vato... Hubo un grupo de personas que acusaron a Jesús con su papá José. De que, güey, este vato se pone bien ojete porque no le gustaba que se burlaran de él o que le hicieran bullying, por así decirlo, por ser como que el elegido, porque desde morrillo era algo que se sabía de que iba al templo desde bien niño, o sea, y sabía cosas bien cabronas que asustaba a los fariseos, y que cuando se burlaban de él como que hacía maldades, tenía un comportamiento de pura verga, ¿sabes? Y en este libro, güey, de la infancia ¿de qué dije? Tomás, creo. De Tomás. Ajá. Menciona que en una parte una racita fue a acusarlo con José, su papá, y José le dijo de que, oye, cálmate, compórtate y la chingada. Y le dice, no te voy a hacer nada a su papá, güey. De que no te voy a hacer nada porque sé que no son tus palabras. O sea, sé que te están acusando. Y los hizo ciegos, güey. Ok. O sea... Los cegó por coraje de que, porque van con mi jefe, qué pedo, güey. Es ¿sabes? como, esto es como, bueno, conforma, Jesús, güey. cronológicamente, conforma parte del Antiguo Testamento. No. Jesús ya es nuevo. Si existe Jesús es Nuevo Testamento. El Es antiguo del es nuevo. Moisés, Abraham, Sí, todas sí, Y esas lo cosas. último que es Isaías es 60 o 600 años antes que Jesús. O sea, pero esto ya sería Nuevo Testamento, pero no está en la Biblia. Nuevo Testamento con estilo del Antiguo. Ajá, pero no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque no le conviene no le convenía a toda esa iglesia de los años 700, güey, o... ¿Me explico? Lo platicamos aquí cuando hablamos de las brujas y todo esto, que hubo este evento que es el Consejo de Eliseo, que es donde se hizo esta purga, que fue Eso, en 1400, y de ahí empieza la Santa Inquisición. Sí. ¿Por qué? Ujú. Porque la iglesia católica estaba en un momento En una de su crisis. historia, Simón. crisis en donde tenían que literalmente idolatrar a una figura. Entonces tuvieron que quitarle todo rasgo humano y todo sentimiento negativo a la figura de Un Eso. superhéroe. Ajá, güey. superhéroe. Y no solo eso, sino que hay otro... O sea, este caso me llamó mucho la atención, que no lo conocía hasta pues que ahorita estaba leyendo estas madres, pero uno de estos libros se llama El primer Apocalipsis de Santiago. O sea, el primer Apocalipsis que fue de Santiago. Y hay un segundo Apocalipsis de Santiago y está el Apocalipsis que sí está en la Biblia de Revelaciones, que ese lo escribió Pablo, si mal no recuerdo, o Juan, no me acuerdo. Pero... perdón. Pero, güey, esta madre está bien densa porque Santiago, güey, lo describían como un hermano de Jesús, pero un hermano espiritual. Así ok. como de que, por así decirlo, Dios mandó a otro, ¿sabes? Que era como que su hermano espiritual, a pesar de que él murió 60 años... Bueno, 30 años después que Jesús, güey. A la iglesia no le gustaba lo que estaba haciendo este vato porque se hizo un pilar bien cabrón en la iglesia en la primera iglesia cristiana, por así decirlo. O sea, el vato, la iglesia primitiva, el vato la estaba como que rompiendo, era el chilo, y le creían más a él que a toda la institución tal cual, ¿sabes? Y como que a la institución no le estaba gustando lo que estaba haciendo o a dónde lo estaba llevando. Y citaba este vato a Jesús diciendo que Jesús decía que la tierra era como, mira, te lo voy a decir, era una prisión, o sea, que era una prisión de un Dios enojado. Okay. Así describía la tierra Jesús, güey. ¿Sabes? Como que esta madre no está chila para su creador, güey. Es la prisión de un Dios enfadado. Según el papiro reconstruido, era lo que decía esta madre, güey. Y el más chingón, la copia mejor reconstruida es reciente, güey. Es de 2017. Así, una universidad gringa investigando esa madre lo reconstruyó bien, ¿no? Y fue lo que tradujo. También decía que Jesús que Jesús decía que el mundo estaba custodiado por figuras demoníacas llamadas arcontes. Y la iglesia primitiva terminó matando a este güey porque estaba creando mucho caos en aquel entonces. Uy, los fue como arcontes. por así decirlo, el primer caso de
silenciar a un vato en la iglesia cristiana, güey. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, está Uy, inglés. eso está bien denso, ¿eh? Eso que Muy acabas de denso, decir de güey. los arcontes es muy interesante. A ver si luego le hacemos un capítulo menor, porque es un temote. Del güey. Arcontes, neta. Sí, o sea, los arcontes supuestamente se habla, de hecho se les asocia también a los reptilianos, esa cura, güey. Wow. Es un pedo Anunnaki, güey, es un pedo así milenario de cómo era el ser humano pre-religión. O sea, de cómo estos vatos tenían el poder de la naturaleza, poder hablar por la mente, ¿sabes? O sea, Como un ser humano más primitivo, por así decirlo, pues. ándale. Y esos más o menos eran como los arcontes, güey. Entonces es un... Qué cabrón, no sabía. Me hace falta investigar más, ¿no, güey? Sí, pero, claro. pero ya había visto Muy ese histórico, rollo. ¿no? Muy, Sí, güey. muy de irte a... es que estudiar de cosas que están antes de los 1500 es bien difícil. No, güey. completamente. De hecho, hay un siglo vacío, no sé si sabían ustedes. De que no hay cero info acá. ¿Cuál es? acabó. ¿No te acuerdas? ¿Cuál? Pues no sé, está vacío. No, creo Se que me olvidó. Creo que es el 14, 13 o 12, pero Ajá. así. O sea, creo que es pre-edad media. No, si es que o sea, hay gente que se le olvida por completo, pero este pedo, toda la información que trituró, güey, la iglesia cristiana y católica con la Santa Inquisición y todo Sí. este pedo, es imperdonable, diría yo, güey. No, claro, porque es información güey. que afectó cabrón toda la cultura occidental, porque en la oriental tienen sus registros de esos siglos, porque Claro, pasaban eso es muy otras cosas, claro, güey. Que la oriental tienen los milenios bien Pasados de estudiados. lanza, o sea, y por eso Es tan rica su historia. evolucionaron de una manera bien interesante, donde pues ya eran civilizaciones, como por así decirlo, funcionales, tecnológicas, siglos antes que la occidental, ¿sabes? O sea, y luego dieron el boom tecnológico también después, pero sí mantuvieron ese registro porque no le dieron tanto paso a la Santa Inquisición, güey. O sea, De hecho, no hubo. no, pero sí tienen colonias o existieron como Sí, que sí. viajes misioneros, pero no No fueron dominó. o sea, guerras cristeras. No, pues, ajá, o sea, no cochineros, ganaron ese esa madre. territorio, güey. No, pero sí, muy interesante. Y ahorita, man, ahorita que estás platicando de las figuras que lloran, fíjate que era de las cosas que más me interesaba estudiar. Ajá. Y verás la decepción que me pegué, güey. Porque todas decían que eran Fake. fraudes, güey. Sí, sí, O sí. sea, me dio tanto coraje porque yo, pues uno crece. Y de hecho creo que muchas de las personas que van a estar escuchando este capítulo y que están ahorita en el chat, saluditos, muchas cosas se van a caer de esos pedestales. Porque estas historias nos las han contado toda la vida. Como lo estamos diciendo ahorita, la iglesia le importa como... Es que, por ejemplo, establecer esas cosas que salían en esos tiempos eran reportajes amarillistas también. Ujú. Era el tiempo... Y era prohibido, era el pánico satánico, güey. Sí, era el tiempo en el que se quiso enaltecer a los milagros para quitar el satanismo de por Ujú. medio. O sea, que todo el contenido que estaba pues rodando en internet Ujú. justamente de otros temas, o sea, de caricaturas, Sí, sí, sí. series, internet en general, pues. Entonces lo que hacen los medios tradicionales para contrarrestar es crear este tipo de noticias donde Sí. vírgenes que lloran, sangre, etcétera, que las llevan a estudiar y que todo esto. Bueno, lo que sí puedo decir es que el Lo del tema manto, el tema del manto sí es Muy es cabrón, algo muy cabrón. de Y verdad. de hecho, hay otro manto muy famoso, es el manto de Turín, güey. Ajá, ¿Saben cuál sí, es sí, ese, sí. güey? El de Ah, Cristo, madre, ¿no? El de Cristo, Ujú. güey. Pero el otro... Igual ponemos una imagen. Salió un documental bien famoso un tiempo de la cara que está marcada, ¿no? Acá. Es que te voy a contar que pongo eso documental, güey. Porque yo creo que fue uno de los inicios de como mi dejar de tener sentido de las cosas, ¿no? Porque se habla de este manto de Turín, güey, que es un manto de lana, que tiene supuestamente, pues ahora sí que 2000 años de antigüedad, en donde envolvieron a la figura de Jesús, güey, cuando la bajaron de la cruz, Ujú. y que fue lo único que se encontró cuando este ser Abrió la cueva. abrió la cueva y resucitó y todo esto, ¿no? Esto es lo Sí. que cuenta la leyenda. Entonces, este documental, Falso o Verdadero, Discovery Channel, lo vi hace muchos años, ¿no? Simón. Explora de dónde todo el misticismo y todo esto. Increíble documental, tienen que verlo, güey. Aquí lo vamos a poner. Sí lo vi, yo también. Estábamos como en la secundaria prepa cuando sí, salió esa madre. sí, era 2006, Fue muy famoso, güey. 2008. O muy sonado, al menos No en mames, History o sea, ¿cómo se fue desmoronando la teoría, güey, con cada capítulo? Que se decía que Da Vinci Que Da había... Vinci lo había hecho, güey. Y fíjate, ok, está bien. Da Vinci es del 1200, 1300, 1500. No me acuerdo, la neta, güey. Pero es medievo, es Ajá. renacentista. Decían, es que no es posible, güey, que este vato lo haya hecho porque esta madre Tiene tiene 2000 años.
y le hicieron carbono 14, que es esta prueba que te lanza más o menos como la edad de las cosas, ¿no? Le sacan este componente químico y te dice en qué fecha es. Oye, justamente es súper medievo de que nació en el 1452 Sí, y murió en Es 1519. el pinche pilar del Ajá. Medio, Sí, ¿no? sí. Medievo. Bueno, este vato, viéndolo así, o sea, ¿cómo lo hizo si este manto tiene 2000 años? Ah, pues vamos a ver si tiene 2000 años. Le hicieron carbono 14, güey, y tiene... O sea, era como 700 años después de Cristo. Y ok. Y es como que yo desde ahí dije, ya este documental no tiene sentido, güey, porque ya con eso es falso, pues. Ajá. Y de hecho, precisamente, sí, el documental cambia, gira. Porque todo hasta ese momento... Es de que se frustran, de que, no era lo que pensábamos, me imagino. No, que sea. todo el documental trata del misticismo, del paso por donde fue, qué iglesias que también se quemaban y que lo único que no salía dañado era esa madre, ¿no? Sí, sí, sí. Y tras, y de repente carbono 14 y el documental cambia completamente el sentido y ahora se trata de cómo Da Vinci hizo esta madre. Y se le atribuye porque Da Vinci fue también de los precursores de la fotografía. Sí. Entonces este vato, las fotografías ahora sí que, no sé, así de que literal los fotones en una tela se imprimen Ajá. por los rayos UV del sol, ¿no? Es un pedo así de una caja negra, etcétera. Entonces este vato, supuestamente también se sabe que este güey experimentaba con cadáveres. El vato sacaba, exhumaba cadáveres de los cementerios para estudiar su anatomía. Entonces dicen, no es nada raro que Da Vinci hubiera ¿Cómo hacían tenido... eso en la época medieval? Exhumar Sí, para no, güey. estudiar. Pues es que no, acá. es que el cuerpo No había de humano otra, no. O sea, tú, güey, si eres un vato del medievo, tú no sabías qué tenías adentro, güey. ¿Por qué? Porque nadie Eso nunca está había visto un cuerpo impresionante. por Oye, ahí. No, como güey. bueno, muy aparte, ¿no? Pero un caso de que, creo que ya lo platiqué alguna vez, pero de unos amigos que más o menos también de la época medieval acá, que Unos amigos. eran ingleses y se dedicaban a matar prostitutas y matar de que gente enferma para vender los cadáveres a universidades. Alquimistas, Ah, universidades, bestia, güey. sí, es What cierto. the En fuck. la Edad Media platicaste Y, de eso. y lo más como, no sé cómo decirlo, pero como lo más gracioso de Irónico, esto, irónico, es que uno de ellos escapó y nunca se supo dónde terminó, y el otro lo sentenciaron a muerte Y lo estudiaron. y su cadáver es el más lucrado de la historia. ¡A la verga! Está en exhibición en un museo ahorita, Hoy hasta en la día, fecha. wow, Sí, güey. sí, sí, Increíble comeback, ¿no? La güey? historia es increíble. Lo que güey. siembras cosechas, perro. No, Ahí pero si quieren escuchar la historia más completa está en el lado oscuro de la Edad Media, creo. Gran Sí. episodio, déjenme decirles que es de mis favoritos. Muchas gracias, güey. Oye, pues para concluir con el manto de Turín, se dice que Da Vinci colgó el cuerpo, un cuerpo decapitado, todo un día, ¿no? Para que se pudiera proyectar la imagen en el manto. Entonces decían, oye, pero la cabeza, ¿qué onda? Y bueno, se sabe que las obras que hacía este vato religiosas, pues sus referencias era él mismo, güey. Entonces, Qué cabrón. de Era su cara, en teoría. Es que está muy interesante, güey, porque el manto de Turín le dio a la iglesia un rostro de Dios. Porque pre-manto se usaban interpretaciones súper diversas de cada artista, tenía su interpretación de la cara de Jesús, güey. Y no fue hasta que se encontró este manto que se dijo, mira, tiene la nariz larga, barba, pelo largo, etcétera. Se dice que es la cara de Da Vinci, güey. Entonces Cabrón. tenemos la imagen de Jesús atribuida a Da Vinci, güey. Sí, pues, Y porque- fíjate lo interesante, güey. Da Vinci decían que era gay, güey. Y tenía Asperger. Y es como, a la madre, eso es lo que estamos venerando. O sea, qué increíble cómo van trastornándose las imágenes, güey. Que de hecho No, hoy en no, día no. ya existen reconstrucciones supuestas más acertadas a En la su tiempo a la salió imagen. una que se hizo un meme, ¿no? Que estaba toda fea la cara, que parecía Pues- un monito acá. ¿Sí te acuerdas? Es que es de Medio Oriente, güey. Y lo que ponía un vato de que, no, ese está muy negro. Y la Sí, murió el vato. güey, o Pues sea, es que es Medio Oriente. también Vamos se dice a que el poner vato una imagen usaba- aquí de la sí. reconstrucción esa que estamos hablando. Se dice para- que el vato usaba mucho el cabello corto, güey. Eso lo estaba leyendo ahora que también, que dices, güey, probablemente no tiene el cabello tan largo como lo pensamos hoy en día, ¿sabes? Sí, o sea, no, es que la imagen es... Pues es real, Es que en güey. general las sociedades en cualquier época anterior a la nuestra se piensa que eran una cosa súper retrógrada, súper Ajá, primitiva, así de que casi, o sea, que vivíamos en las cuevas, o sea, Sí, de amor, que, sí. que las casas eran chozas, o sea, cuando no sabemos realmente
en general cómo estaba la sociedad. Sí. Digo, se tiene una idea, se ha estudiado, se ha querido llegar a unas conclusiones cercanas a la realidad de ese entonces, pero no es cierto que existe No, la evidencia no. fotográfica y en Es video de eso. casi imposible, No, no, no. güey. O Y sea, luego está bien tonto también pensar así porque, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a conquistar América, güey, y que vieron a los aborígenes de aquí, güey, a los mexicas y los mayas, los vieron en calzoncitos y así dijeron, estos vatos son unos salvajes. Pero Sí. pendejo, güey, la selva es húmeda, güey. claro, Tú no güey. puedes andar con un Venet- yelmo de hierro con sí, esta humedad, pues, güey. claro. Y precisamente lo que una de las cosas que más mató a los españoles fue precisamente como enfermedades basadas en infecciones y cosas así. Calor. Porque y es como es que no es funcional, pendejo. O sea, es como o por ejemplo vemos ahorita en Arabia Saudita y todos esos países que andan como con estos trapos y así decimos estos vatos están cientos de años atrás que nosotros, porque nosotros traemos jeans. Pero No, no, güey, güey, se van a nosotros morir deberíamos ellos, de güey. también traer esos Exacto. vestimentas, porque aquí sufrimos de calores similares. Ya me a lo habías los platicado desiertos. eso, de hecho. Entonces güey, se me sí, hace una güey. pendejada, güey. Ahora sí que es estética, ¿no? Y qué loco, güey. O sea, sí, Completamente, sí, loco. güey. Pero a ver, Minor, ¿qué más traes por ahí, güey? Bueno, en general, traigo algunas historias A ver. que podría compartirles, pero esto sería retomando un poquito el tema que estábamos hablando de el tema de las figuras religiosas, ¿no? Varias personas en una pequeña convocatoria que hicimos. Muchas gracias a todas las personas que nos mandaron sus historias. Sí, gracias. No todas van a entrar, obviamente, porque sí, mandaron bastantes, pero un saludo a todas las personas y un Sí, agradecimiento, gracias. güey. De antemano, vaya. Sí, bueno. Me gustaría empezar con una historia que no es una historia en sí. O sea, que es más bueno. bien como una, digamos, una costumbre, una leyenda de un pueblo sonorense llamado Magdalena. Ah, mira. Que, bueno, hay un santo en Magdalena. No sé si te ha tocado ir a Magdalena. No. Ok. Bueno, Bueno, Magdalena, pero- Cuando Sonora. te levantas. El contexto es que es de aquí, de nuestro estado. Y en lo personal a mí me tocó visitar ese lugar. Ujú. A ti también te Sí, tocó. sí, sí. Donde hay un santo de nombre San Francisco que lo tienen recostado. O sea, es como... Es una figura de madera, una estatua. es de madera. Ok. Y en sí como que el tema, digamos, paranormal de esta historia es que hay algo que se dice de ese santo que muchas personas han intentado levantarlo. O sea, está como en exhibición para que tú lo puedas cargar. Los Ok. levantas así como la Vamos a cabeza. poner una imagen igual de, O sea, de lo San puedes. Francisco para Tienes permitido acá que Sí, es que intentarlo. es como una atracción turística. Neta, Es güey. una atracción Sí, turística y Wow. además es como parte de una tradición de Magdalena, de la iglesia Santa María de Magdalena. Y hay que Ok. decirlo, también es una forma de recaudar fondos. Porque tú tienes que meter tu dinerito ahí para poder cargar. Ah, neta. No tienes Pues que. es como una, digamos que es como un apoyo a la iglesia, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, la ofrenda. No tienes que, pero Pero te es decían como ojetes, una, pero- es una, digamos, una devoción popular que hacen al santo, Ujú. donde él dice así como la leyenda que si el santo está feliz, contento en sí y no debes nada como digamos al universo o algo A en la general, moral, ¿no? El karma. pues no hay como una deuda con él, entonces él te va a permitir cargarlo porque estás limpio de pecado. Ok. Si tú tienes algún problema, eres pues en general lo que para la iglesia es una mala persona, el santo va a estar enojado contigo y se va a poner rígido y duro y pesado y no vas a poder cargarlo. Incluso un niño lo va a poder cargar, pero tú no. ¿Y lo cargaste? No lo puede cargar. Yo no sí, pudiste. güey. Yo no lo pude Bueno, cargar. Mucha gente no pudo. Hay que purgar tus pecados, güey. Ya sé. Ah, pero no fueron juntos. Sí, Sí, fuimos, sí, fuimos. sí. Así Ah. he ido varias veces. Pero, o sea, pasaron al mismo tiempo. De Es que, que se- uno sí y se otro hace no. A mí me tocó, güey. me tocó ir de niño. Yo cuando fui era un niño. Se Ah, hace ok. fila, se hace fila, güey. Ok, ok. O sea, Pero a lo que me refiero es que. Y. Tratando de buscar una explicación. Qué raro que no sepas. Te lo Yo juro, pensé que güey, era algo no, que todo el no, mundo no. sabía, güey. O sea, tratando de buscar Qué chistoso. una explicación. Tú tampoco sabías, Mike. Wow, güey. De que hay algo abajo de esa madre que lo puedan mantener a presión. No, acá, no, güey. no. Mira, es una ¿Neta, mesa, güey. Puedes ver cómo la gente lo carga sin ningún problema. Es una mesa. Y otras personas no lo pueden cargar. Y arriba de la mesa está el santo.
Sí, pero a lo que me refiero es que no hay por ejemplo, no hay una manera en la que alguien abajo esté como que jalándole acá, güey. Nada. Un imán acá, ¿no? O sea, sí es pesado, o sea, sí es un... Sí, pues, de o madera sea, y la pero chingada. por decir algo, o sea, esta mesa yo la puedo levantar, así de pesado, por así Así decirlo. pudieras, ajá, así es. claro. Sí. Pero, si tienes pecados, Ese pecado, ¿no? Está cabrón. Por ejemplo, güey. menos no. Yo no pude porque tenía pecado, no me había confesado. No es cierto, no sé. Pero sí, o sea, se habla de esto, de que el santo supuestamente, pues, te ayuda a saber quién es bueno, quién es malo. Ujú. Pero también estuve checando, el padre Abraham es como el padre actual de esta iglesia, Iglesia Santa María de Magdalena. Ujú. Y él dice que esto es totalmente o sea, digamos un chisme popular. Tradición, pues. Pero que él no, Wow. dice, Dios no actúa de esa manera. Él no lo puede levantar. Sí, él no lo puede levantar, yo creo. Pero sí, o sea, es algo que, de hecho, o sea, te digo, lo presenciamos. Qué o sea, cabrón. No, es güey, qué bonito. cabrón. Es una tradición bonita. Y Quiero mira, ir. si no existía, pues a lo mejor se hizo una tulpa porque ahora Exacto. sí pasa. Sí, sí, Wow, sí, güey, sí. qué O cabrón. sea, ahora sí pasa que hay personas que no lo pueden levantar y Sí, otros sí, que sí. Oye, lo, güey. lo creamos, güey. Hablando de milagros y ahorita que platicaste de este santo que está postrado en una mesa, güey. Estaba leyendo de esto de los cuerpos incorruptibles, güey. ¿Lo has visto? Y hemos platicado así brevemente de esto, de que una niña, por ejemplo, que fallece, automáticamente se modifica, güey. Y pasan años y siglos y la morrita parece que está dormida, güey. Pues eso pasa mucho, menor, güey. Sucede cuando el cuerpo de una persona no se descompone Ajá. después de una muerte. Excluyendo que hayan pasado un proceso de conservación. O sea, sabemos que las momias pasan por un proceso en el que la piel se les queda pegada y no se les echa a perder como a las personas normales. Pero aquí no. Y se les santifica. Se les Como la que está en personas. Guadalajara, ¿no? El padre Quino, ¿Ah? ¿no? El padre Quino no es así también. No, así No están sé. los huesitos, güey. Sí están huesitos. Sí. Ah, ok. Y yo creo que son falsos. A mí me tocó ver la de Guadalajara, güey. ¿Neta? Increíble. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esa? No me acuerdo, güey. Pero ¿No es la sí Santa Bernadette? Desconozco. 129 años tiene Santa ¿Qué Bernadette, pasó güey. de lanza? Vamos a poner una imagen aquí porque... Pero si era una niña así. No, esta sí rara. ya es una señora. No, la Mira, que yo era veas, una enséñaselo menos. Ok. ¿Cómo? Santa Bernadette, güey. Es una mujer que pues está obviamente ya en un pues, pedestal, ¿no? Ujú. Y ya cubierta y todo, pero ella ha durado 129 años en esa así como No está, güey. mames. O sea, parece que está dormida, Güey, güey. súper normal, güey. O sea, Entonces, mejor que yo durmiendo. Se me hace increíble esa madre porque ahora sí que cómo lo explicas, güey? Sí, güey. Ni siquiera el papá de Kim Jong-un se ve así, güey. Que a él sí lo tienen acá. Ah, hay exhumado. fotos acá de cómo se ve el vato, Sí, neta. No, no, lo tienen momificado en Wow. un templo gigantesco, ¿no? O sea, y eso es un fenómeno científico. O sea, sí es algo que. No han es que explicado. pasa mucho y se le atribuye a un tema divino. Ajá. No se ha investigado. O sea, no hay un científicamente. bálsamo o algo así de que en la Pues, piel que es lo que, puedes probar. es que acá. yo creo que Una sí, taxidermia, güey. A Algo lo así. mejor una Una taxidermia. Pero es que taxidermia. la piel humana no funciona como la de los animales, pues el pedo, güey. Sí, no tengo idea si se puede hacer una taxidermia Sí, humana. Sí, Está interesante esa duda, güey. Sí, Pónganos en los güey. comentarios, se sí, pasan. tal vez alguien sepa de taxidermia y nos pueda decir si realmente. Oye, y ahorita que estábamos hablando de este padre que ya hemos mencionado mucho, yo no sabía que tenía otros poderes, minor, güey. El padre Pío. El padre Pío, sí, es un padre que tiene. ¿Te das cuenta del muchísimo. cuéntale al Bueno, Bug que es- algo fue que el ya he padre del Pío? contado en Sí. otros podcasts es que el padre Pío. o sea, Francesco Forgione. no sé si también fue. Hubo un ¿cómo se llama? Un papa que también era Pío, ¿no? Sí, pero ese Es otra persona. Ese es otro. Ese es Ajá, otro. el padre Pío es una persona que se le atribuyen muchos milagros y es una persona con Se le santificó, creo, güey. infinidad de dones, ¿no? Uno de ellos era que supuestamente muchas personas habían testificado que habían estado en una misa en un lugar del mundo mientras estaba en otro lugar dando la misa al mismo tiempo, simultáneamente. Ok. Y eso con muchos testigos de por Sí me lo medio. habías contado, Sí, güey. sí. Sí, güey. Lo hemos platicado mucho aquí. Y güey. eso, bueno, ya lo habíamos hablado, que es el fenómeno de la bilocación, que es cuando te puedes proyectar de manera astral o de manera física en dos lugares simultáneamente al mismo tiempo. Y que mucha gente nos ha contado historias de Sí. ese tipo de experiencias, Y yo- pero él lo hacía a nivel consciente. Esa Nosotros es la lo diferencia. teníamos a él como este padre que tenía ese don de la bilocación. Pero ya investigando aquí, menor, el vato salió con heridas de estigmas también. Ajá. O sea, se le También examinaba. curaba gente con las Tenía manos. de que el don de curar, de la bilocación, de la levitación, güey, Sí, también de la decían que era profecía, levitación. güey.
y los milagros de abstinencia, que es este rollo de durar meses sin comer, güey. A la madre. Entonces es un loquillo el Padre Pío. Yo pensé que Está intenso. Y si tiene, él es de las personas, de los pocos que han tenido como milagros que son como verificados o digamos como sí, porque el vato aprobados por el Vaticano. O sea que sí, él fue una persona que hizo milagros, como también el Papa, ¿cómo se llama? Juan Pablo también tiene como 2 milagros tiene él. No me acuerdo cuáles eran, pero sí tiene sí, 2. cierto. Él tenía, Él también se le creo que santificó. curó a un niño o algo así. Y otro no me acuerdo qué fue, Ajá. pero hizo como 2. Pues sí, él también se santificó. El Padre Pío es medio contemporáneo, güey, pues es de la Primera Guerra Mundial. O sea, Ujú, se, sí. se usaba él como símbolo de esperanza. por Órale, ejemplo, en qué cabrón, Italia. no sabía. Porque él es italiano, es sacerdote. Era un sacerdote. No iba a ser italiano. papa ni nada así. No creo, güey. Pues no fue al final. Yo creo que esas personas tenían más conocimiento, o sea, sabían que la religión no los iba a llevar Ajá. a todo. Sí, Ellos sabían que había otras cosas que Sí. los iban a llegar a ese conocimiento. Verás, güey, te voy a contar otro milagro que también pasó. Te voy a contar 2, les voy a contar 2 más. Ajá. Tipo, para dejar el tema de los milagros, porque... Pero han habido muchos, ¿no? Y muchos son así como ese de curaciones, de lo que... Estaba ciego y ahora ya no está ciego y cositas así. Sí. Pero, por ejemplo, güey, el milagro del anciano. ¿Sabes? No saben quién. No. Es un vato, güey, que en alrededor de los años 700 después de Cristo, güey. Sí, esto sí está más raro porque fui hace mucho tiempo, entonces sí puede haber ahí... Sí, se pierde. Ya se pierde, pues ya comienza a ser una leyenda, pero se dice que él cuando estaba consagrando la hostia, Ajá. que toda la misa, que eran, pues ahora sí que decenas de personas, pudieron observar cómo la rodita de oblea se coagula, güey, comienza a ser un pedazo de carne, güey. What the fuck. En Lo plena había escuchado, misa, güey. pero Yo nunca también. he visto el video. No, pues no hay No hay video, video, güey. es de Ah, ok. 700. Perdón, se me fue el rollo. Sí lo había escuchado, sí lo había Estaría escuchado. bueno, güey. Cabrón, no, güey. No, Un y- VFX ahí, muy bueno. y que también pero el sí. vino, que también, o sea, empieza a coagularse, o sea, como si fuese sangre. Wow, güey. Y yo me quedé, wow, güey. Pues ya ves que, o sea, ahora sí que es el cuerpo y la sangre de Ujú. Cristo. Ok. güey. Se hizo. güey. Pero te digo, esto es del 700 después del Cristo, vemos. Ajá. También vemos. Y Tres el otra. último milagro que les traigo, este es también muy famoso, menos seguro lo conoces también, que es el milagro de Fátima, güey. Que Ajá. es cuando el sol Sí. baja. ¿Sí viste ese pedo? Esta no es un alien, güey. Eso, o sea, Sí. era un ovni. Que se dice que varios profetas habían dicho que a tal día, a tal fecha, iba a suceder un milagro. Ajá. Y estamos hablando de que 100,000 personas lo vieron, menor. Y fíjate que esto se le atribuye también a un poco al viernes 13, porque esto pasó en un viernes 13. Ajá. 13 de octubre de 1917. Ok. Esto pasa en Cova, Iria, cerca de Fátima, Portugal. La gente sale a mediodía Sí. y ven cómo está nublado el cielo. Y del medio de la ciudad se abre un círculo y baja el sol, güey. O sea, se baja Sí, algo sí. que decían que era el Que sol, era como el sol. pero que era menos brillante. Ajá. Y que empezaba a sacar como destellos Un en extraterrestre. las cosas. Pinche extraterrestre, güey. Y ya se le lanza, atribuye güey. como el pues ahora sí que como el Milagro. el milagro El de milagro. Fátima, güey. Y Ujú. se me hace increíble porque no es tan viejo, güey. O sea, es ¿De Sí. qué año es ese? del 17, pues, Ok, 1917. ya hay más registros. Hay mucho registro y 100,000 personas lo vieron. Qué cabrón. Para que hubieran tomado una foto. No mames. Sí, en Oye, 17 ya había foto. Sí. Según No, yo que sí. no, según yo es del Fotos 18. muy primitivas, pero sí. Sí, había. De sí. que el vato 30 segundos. Y que era una Sí, camarototota. como la cabrón. del Chavo, así, la del Don Ramón. Así. Sí, mo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente sí debe haber. O sea, alguien pudo haber documentado. Probablemente Ajá. alguien siga vivo, güey. No, güey, es del De 17. con 110 años. Oh. De hecho, o sea, la nota decía que algunos seguían vivos, pero yo creo que era viejita la nota. porque- Pues, No, y aparte eran Ajá, bebés. güey. Eran O- bebés. Pues sí. o sí, sea, Tienes razón, tienes razón. de Sí. 110 años es de 1910. ahorita. Ponle que, ajá, pues... Guacha. Ah, sí. Tendría que ser del 18 y vivos si se hizo en el 80. ¿no? Sí, ¿Sabes? pues sí. Güey, yo tengo una pequeña historia aquí. Ajá. También muy corta, güey. No sé si han escuchado del Cristo Negro, güey. Ah, ¿Me ¿cuál es suena? la Conchi? Me suena. El Cristo Negro, güey, es una estatua que se encuentra en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. No sé si es en la que estuvimos tú y yo, güey, o es en alguna otra. Ajá. Pero
Se encontraba en la capilla del seminario de Porta Coeli y en 1935 fue movido a la catedral metropolitana. La historia cuenta que en el siglo XVIII, güey, se tenía por costumbre un padre besarle los pies a ese Cristo. Y literal es una estatua de un Jesucristo pues crucificado, pero negra, güey. Y está medio tétrica la imagen, güey. Machine, güey. Dice, pero cierto día un delincuente quiso envenenar al creer que un sacerdote lo denunciaría por algo que él le había descubierto al delincuente. Okay. O sea, y quiso envenenarlo poniendo veneno, güey, en los pies del Cristo Negro, donde siempre, donde es que el padre lo besaba, güey, todos los días, así como que un ritual, o sea, los pies de la estatua, güey. Y antes de que el padre, o sea, el delincuente estando ahí, antes de que el padre pudiera terminar su acto, o sea, empezar su acto de besarlo, güey, vio que la estatua levantó los pies, güey. Y el delincuente se entregó a las autoridades después de eso, güey. En shock acá, güey. Qué cabrón, ¿no, güey? O sea, al ver el milagro dijo, fuck it. Así que es demasiado para mí, güey. Qué miedo, güey. Esa madre está bien rara, güey. Y es que la figura está medio tétrica. No, sí está bien densa, güey. Es como un bronce negro, no sé, güey. Seco así. Sí, güey, sí. Es una estatua muy, muy bizarra, güey. No mames. De hecho, se relaciona un poquito una historia que me mandó Ana. Síganla, Beyond the Desert. Beyond the Desert. Síganla. Síganla. Me mandó Ana, esta es una historia muy breve también, igual que esa. Ella cuenta que su abuela en un tiempo estuvo muy enferma, o sea, ya a punto de fallecer. Dice que en su casa tenía un crucifijo, pero de estos que tienen Cristo pues así montado, todo completo, el cuerpo y todo, ¿no? Sí, man. Muy tétrico. Currado. Sí. Su abuela lo tenía como arriba de su cama, como se acostumbran muchas abuelas, pues tienen eso. Las abuelas mexicanas son muy devotas, ¿Sí? La verdad. Entonces, pues ella prácticamente postrada en cama le hablaba a Ana y le decía, oye, vente aquí conmigo, y que no sé qué. Y dice que le daba mucho miedo el Cristo, que lo veía y, o sea, era muy imponente, muy así, pues. Yo también ahí, mi mamá tiene alguno. Yo tengo también. A mí no me gustan para nada, nunca me gustó. Sí, y pues tienen esta cara de sufrimiento, esos ojos que te siguen y todo. Que, bueno, a Ana le daba mucho miedo de niña. Hay un video de Dama G muy cabrón de eso, no sé si lo has visto. Sí, lo he visto. Sí, lo has visto. Que, pues, bueno, ella quería, pues, convivir con su abuela, entonces sí iba y todo, pero siempre así como viendo al Cristo. Entonces, pues pasa el tiempo y pues su abuela fallece lamentablemente. Su papá, que pues era el hijo era del lado de su papá, pues no la abuela, toma al Cristo y se lo lleva a la casa donde vivían en ese entonces, que creo que era en un pueblo, no sé si era Santana, en Santana estaban. Cuando lo llevan y todo, lo colocan en un lugar ahí de la casa. Ana tiene un hermano menor, que hace tiempo obviamente era un niño más pequeño, ¿no? Su mamá le cuenta a los años que su hermano tenía como una afición por esa figurita, pero en buena onda, o sea, que le gustaba. No le daba miedo ni nada. No le daba miedo. Y dice que un día le dice a su mamá, el niño, o sea, el hermanito en ese entonces, Titi Dios, porque le decía papá Dios, Titi Dios, le decía. Titi Dios, ¿qué le dice a su mamá? Titi Dios baja. ¿Cómo? Titi Dios baja y juega conmigo. Titi Dios baja y me da vueltas. Y su mamá sigue que, ¿cómo? Y le vuelve a repetir lo mismo el niño. Titi Dios baja y juega conmigo y me da vueltas. Wow. Y dice, ya no quise volver a ver la figura esa. No sé, ahorita todavía está en posesión de su papá. Ya ahorita no viven en esa casa, pero existe todavía la figura. Qué interesante, güey. Qué miedo. A mí eso es más, o sea, volviendo a la religión cristiana no se usan pues los crucifijos, o sea, es cero idolatrar nada. Figuras. Pues. Ajá. Hola. O sea, no existen ese tipo de cruces y sabes. Buen negocio, qué pendejo. No es común, Simón. Pero al verlos yo, güey, siempre porque
como que mientras más sufra, más chingón está, ¿sabes cómo? O sea, Más lo ponen sangriento hecho y todo. cagaca, no, está bien denso, güey. O sea, pon tú, vienes tú de, no sé, güey, Taiwán, así, de un lugar donde cero es común la cristiandad o el catolicismo. Llegas a la casa de la abuela de tu novia acá y ves esa madre y dices, qué verga, güey. O sea, fuera de contexto está bien tétrico. Como en el norteño, ¿no? Que dicen, es que esta madre es de un cristiano, ellos adoran un cadáver, güey. Sí, a la verga, güey. Sí, güey, es cierto, Sí. güey. Oye, yo les voy a Dices contar el una historia. norteño y me saqué pedo. El acá, norteño. güey. Sí, yo. Es un El nombre del corrido norte, ese, ¿o el qué, nombre güey? del norte, que Noruega, ya lo platicamos con Tristán, esa cura. Oye, les voy a contar una historia de Michelle Bravo que nos mandó. Muchas gracias por habernos mandado esa historia. Saludos, Michelle, gracias. Ella dice que hace entre 2 meses o... Entre 2 meses, 4 días, me dijo exactamente. Que habían estado... ella y su esposo habían tenido acontecimientos verdaderamente de terror. Dice que su esposo últimamente ha tenido pesadillas en donde sale la Santa Muerte, güey. Wow. En donde ve a la Santa Muerte en la que está presente en sus sueños todo el tiempo. Lo persiguen y lo quieren matar, güey. Así, el esposo. Y que a medianoche el vato pues despierta siempre, ¿no? Dice que esto le ha causado insomnio. Ujú. Ella dice, güey, que ella fue con una monja y con una persona que hace trabajos para que les pegara una limpia. Sí. Y sí, funcionó y todo, pero lo interesante aquí, güey, es que mientras ella estaba sufriendo de ese insomnio, dice que ella veía a la muerte en el cuarto sentada también, güey. Ujú. Y que cuando iba con ella, ahí es cuando despertaba el esposo, güey. Verga. Y yo le pregunté, ¿cómo es? ¿No? O sea, platicando con él, dije, ¿cómo es? Dice que cada vez que se despierta, la mayoría de las veces es cuando que es porque escucha a su mamá gritando, güey. Su mamá no vive ahí, la verdad, no le pregunté si su mamá seguía con vida, pero ella cuando está soñando, se despierta que su mamá le está gritando y abre los ojos y está la muerte en la cama, güey, ahí en el cuarto. Y que le dice, Michelle, despierta, se te hace tarde, güey. Es cuando despierta y ve a la figura, ¿no? Dice que es alta, que mide como 2 metros, que usa una túnica negra mate. Pero dice que es como un negro desteñido azul metálico, güey. Ahí Sí. me puso interesante. Dice que su cara, aunque no se distingue muy bien, la ve con unas cavidades profundas en los ojos. Dice que no es que no tenga ojos, no es que sea un cráneo, sino que están profundos sus ojos. Ujú. Mucho pómulo. Mucho pómulo y mucho Frente. cejas, ¿sí, no, güey? Dice que su piel es como verdosa, amarillenta. Wow. Como cromañón, Como- así de y que brilla. Está escribiendo Skeletor acá. Y que brilla, güey. Y que hay ocasiones en que siente que quiere hablar o que quiere interactuar. Y ahí es cuando ella está a punto de hacerlo, güey. Es cuando el esposo se despierta, güey. Y ahí es cuando se esfuma la figura. A la verga, qué feo sueño. Dice, y lo siento mucho, Michelle Bravo, si tu esposo está viendo dice que no le quiere contar a su esposo para que no, genere un problema más grande, ¿sabes? Ujú. Entonces, han tratado como de resolverlo, como te digo, con monjas y con brujos y lo han logrado solucionar, pero es lo que me llamó la atención, de cómo se van conectando las pesadillas del esposo con lo que ella ve, pues, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante, ¿no? Sí. Y muchas gracias a Michelle por habernos mandado su Gracias. historia. La descripción menor de la muerte. De hecho es como siempre que está involucrada la Santa Muerte hay muchos fenómenos paranormales. Creo que es el santo o la santa que más como manifestaciones paranormales Sí, tiene. ¿no? Sí, güey. Sí. O sea, y ese obviamente pues es muy impactante la imagen y pensar en un sueño, encontrártelo. No, güey. Es como decir, Olvídate. muy probablemente se esté comunicando conmigo en mis sueños. O sea, Es que ver a la Santa Muerte, y mucha gente la atribuye a este fenómeno también de que sientes la muerte, que la hueles, que la puedes Increíble eso, ver, ¿no, güey? ¿no? Y el tener un sueño con la Santa Muerte o con gente muerta puede significar para muchas personas un preámbulo de la muerte, Ujú. ¿no? Entonces, yo me imagino, a mí me daría mucho miedo porque alguien ahí se va a morir, ¿sabes cómo? Simón, Está raro, sí, güey. güey, está muy difícil. Sí, güey. A mí una vez me tocó presenciar algo que no sé si fue un milagro, pero a mí me dio miedo. A ver. Auténticamente me dio miedo. En esta misma casa que les contaba ahorita, de que era como un rancho, que era una hacienda. Esa casita hay que darle la Simón. vuelta, güey. Es que esa casa, o sea, Sabes llegar acá, tenía sí. algo, pues obviamente que ser tan grande y así, pues
Lo hace como que- tétrico automáticamente, Sí, güey. te causa unas sensaciones extrañas, pues, De y incomodidad, más siendo un niño, pues, y tanta energía de tantos niños ahí dentro, porque éramos muchos los que íbamos ahí. Y recuerdo que en la ventana de la cocina había una fotografía muy curiosa, que era la misma ventana. Era como ver la ventana y una Guau, foto de la güey. ventana. Y era, ¿por ¡Qué qué está, loco! ¿por qué está esa foto ahí? Yo pregunté. Y me dijeron, mírala bien. Y ya la agarré. Veo la foto. En la ventana, flotando, había una cruz como iluminada, como si fuera un LED gigante, flotando así en una esquina. Y yo, ¿por qué está haciendo la cruz ahí? Y ya me contaron la historia que la señora que vivía ahí estaba muy enferma. Y llamaron al padre que hacía este tipo de milagros y cosas. Ujú. Ah, el de San Pedro, el Sí. que hace que lloviera. Sí. Sí. Y pues supuestamente oró por ella y hizo no sé qué. Y le dijo que se le iba a manifestar la respuesta de Dios. Ellos, pues por lo mismo de los gastos que tenían que hacer, pues empiezan a considerar vender la casa. Entonces empiezan a tomar fotos de los Ah, espacios. la madre. Cuando toman güey. la foto de la cocina, aparece una cruz brillando. Brillando. Era una foto Wow. análoga de unos viejitos que estaban tomando fotos. No era nada, nada. pues. Análoga, con las Kodak esas Sí, acá. de eran que- esos tiempos. Verga. Y era. Yo cuando pues, la dejé me asusté. Sí, a güey. huevo. Me asusté, o sea, no me dio mucho miedo, o sea, y no supe explicarlo. O sea, la verdad es que sí se me quedó muy grabada esa experiencia cabrón. y Wow. no sé, hasta la fecha, o sea, digo, pues, explicaciones forzadas, pues... El brillo, el flash. Lo que quieras, Pero güey. una cruz de Cristo era, o sea, era una cruz que... Inri decía la verga. Todavía o sea, podemos ir a ese lugar, güey, acá. O sea, Ah, pues tiene alberquita, dijiste y tal vez. Sí, sí. para montar un caballo y luego Sí, que se me o sea, aparezca el diablo. Tú acá. tienes una historia para cerrar. Tengo una historia, no sé si para cerrar, pero que no es tan under o algo así. No sé si han visto La Inmaculada Concepción de María Rosenthal. No, a ver, cuéntanos. A ver, no. esta era una monja, güey, que estaba en un convento, pues, de monjas, de puras morras. Sí, los conventos, creo que. Sí, pero quiero aclarar esa madre porque siento que es una historia interesante. Es del Ajá. año 1742. Y está bien raro, güey, porque esta morra salió embarazada, pero No hay no hay hombres. Y, Ok. es en un lugar o en un pedo de no hay nada cerca a la derecha y había solo, o sea, por el control mismo, solo hay ciertas personas que salen o que van por o sea, mandado, por así decirlo, ¿no? O sea, de que, no sé si se dice suplementos o algo así. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se desconectó el interfaz o qué? La morra esta se reportó como enferma, ¿no? O sea, que estaba sintiéndose rara, que no estaba bien. Y pues se empezó a hacer más y más pedo hasta que pues le tuvieron que hablar a una doctora. O sea, como que la Sheila ahí del convento le habló a un doctor, perdón, para que le chequeara. Y se descubrió que no estaba enferma, sino embarazada. Wow. O sea, se descubrió que esta morra no ha estado en contacto con ningún vato así de que en un lapso de más de un año. O Ok. sea, no hay registro o manera. Tuvo que haber sido muy cabrón, muy traviesa para poder salir, ¿sabes? Como de... O sea, no había ni carros, pues. no, había, o sea, no existía un padre. no encargado existía ahí. un padre, Eso, pues. Es que o sea, luego pasan esas no cosas. existían guardias, no existía... Era un pedo de morras, Órale, pues. güey. O sea, la noticia corre como pólvora entre pues toda la bolita esa. Eventualmente se filtra del convento y se entera gente. Y pues nace la bebé y esta morra muere en el parto, güey. Wow. Muere en el parto y el pueblo más cercano está expectante para conocer al niño nuevo porque esperan que es como pues, la otra venida de Cristo, güey, porque es otra inmaculada Sí, concepción, ¿no? Sin embargo es morra y al ser niña dejan de pensar que es el otro Jesucristo, güey. Pero hay más, güey. Pues la morra no tiene a dónde ir, ¿no? Así que la adoptan las monjas, crece ahí y termina siendo monja, güey. Y también sale embarazada, güey. De manera Misterioso. misteriosa, güey. ¿Qué, güey? Y también muere al dar a luz, güey. ¿Qué? A los 33 años, güey.
¿Qué, Oh, 33 güey? años la edad de Como Cristo. Cristo, güey. Ajá, güey. Y da luz a una niña o un niño. A ver, deja checo, güey, porque la neta esa parte sí no me acuerdo. Oye, no me sabía Como ese es, dice caso, enfermo, porque yo. Tarararán, pam, pam. Sí, güey. Que en el chat Que, le está apareciendo la historia de Lugo, güey. no, dice según yo. Está muy largo. Pero lo chingón de aquí es que existe la cara momificada, güey, de la primera monja. Bueno, Y aquí le vamos a poner muestras- la imagen, ¿no? Y muestras de sangre, güey. Está ojete la momia, no está bonita Oh. como la que vimos ahorita, No, güey. sí, a ver, sí, güey. sí. Y existen muestras de sangre de esta morra. Que el Vaticano, no me acuerdo quién lo tiene, se ha rehusado a entregar. En este frasquito, o sea, ahí está la cara. Es como un estuche, lo van a ver en la imagen. Y en un frasquito está la sangre, güey. Ok. O sea, ahí está la sangre. O sea, le cortaron la cabeza, güey. Porque pues se pensó que era santa y la madre. Y no permite la iglesia que estudien esa madre. Lo cual está muy interesante porque se podría saber cómo fue embarazada, ¿sabes? Y si se estudia y sale de que, pues hay XY, mijita, si hay un hombre involucrado, me explico, se puede descartar de alguna manera, güey. Pero también se podría confirmar. Por mucho tiempo existió la teoría de que eran hermafroditas y se tenía No, sexo pero es consigo una misma. pendejada, Pero güey. ya sabemos que no funciona así, güey. Claro. Pero esa teoría existió por mucho Ok, tiempo, ok. güey. Se me hizo una historia bien cabrona, güey. No la bien- conocía esa historia. ¿Qué bien maciza rara, está, güey. güey? Yo ¿Qué maciza tampoco. está, la Qué, neta? qué interesante. Y Pero qué loco es todo este rollo, ¿no? De cómo se fue desenvolviendo que una mujer y que murió a los 33 güey. años. Sí, sí, sí. O sea, No, cuando yo ¿ah? lo vi dije, güey, que tengan las fotos y la imagen de la momia fue lo que lo hace bien impactante. Porque si es una imagen que te cagas, güey. O sea, no es una momia chila, ¿sabes? O sea, está Sí, medio sí, sí. tétrica, güey. sí. Oye, man, ¿no traes más historia, güey? Sí, sí, sí. De hecho, traigo una historia de la mamá millennial. Que es una seguidora de... Bueno, que nos manda esta historia por Ah, sí se Instagram. llama. Ah, sí, cierto, ya lo vi que. Sí, sí, sí. Sí. Saludos. Saludos. Muchas gracias por mandarnos la historia. Aquí les va. Bueno, esta va de un santo que es Saint Germain. Jeremiah. No, Germain. Como Germain. Ajá. Sí, mo. Dice que hace varios años se quedó como unos días en la casa de una tía que era como muy cercana al rollo espiritual. O sea, ella practicaba temas de... No esotéricos como tal, pero era como de esas personas que les gusta el yoga, que tenía como un maestro Pues. santero, que si era... O sea, si hablaba como... Si era católica, pero tenía como ciertas diferencias, ¿no? Y como que en este grupo en el que ella empieza a incursionar en sus creencias católicas era con el de un santo que era Saint Germain o Germain, no sé cómo se le diga exactamente, pero igual acá vamos a poner una imagen. Es un santo muy, muy similar a Jesús, o sea, en cuestión, digamos, como física se parece. Aquí se los voy a enseñar, igual la gente ya lo está viendo, pero si se fijan es un poquito similar. Ah, sí. Órale. A la imagen típica. pues, Bastante, sí, solo que es como más místico, ¿no? Sí, Como que mo. tienen como este rollo más... Woke. Sí, ajá. Dice que ella pensaba que la imagen era como muy extraña, pues ya la vieron, es como, no es muy Es normal. Un muñeco, Sí, no una güey. ilustración. Ajá, así. es como rara, diferente. Y que principalmente, como en muchas historias, la mirada le incomodaba, la mirada de este santo, ¿no? Ella lo veía pues ahí en la casa de su tía. Más tarde dice que cuando ella estaba sola viendo en la sala televisión, vio que se levanta de la nada la sombra de un hombre de mediana altura, delgado, con barba y ropa antigua. Dice que pasando por el comedor, así como caminando muy, muy lento. Tranquilamente. Ajá, así como si estuviera así. Dice que se asustó y fue a ver, pero la sombra se metió en un closet. Cuando fue a buscar, pues para su sorpresa era que estaba enseguida la imagen de Saint Germain y se da cuenta que era exactamente la misma silueta que acababa de ver. Bestia. Dice que le contó a su tía se asustó. Después empezaron a pasar cosas raras en su casa y fue a hablar con un sacerdote católico.
le dijo que no se metiera con esas cosas, que el único al que debe honrar es al Hijo de Dios. Investigó por su parte, cuenta la mamá millennial, y dice que es un poco confuso. Se habla de que el Señor es un santo de Medio Oriente. También hay información de que es un maestro ascendido. O sea, este rollo... De las reclamaciones, todo este pedo. Sí, sí, sí. Okay. Y en otro lugar encontré información de que es un mal espíritu que lleva varias reencarnaciones. Wow. Y nos quiere distraer del buen camino. Y bueno, dice, no sé qué pensar. Y esto es una de las historias que nos comparte la mamá millennial. Muchas gracias a la mamá millennial por habernos mandado su historia, güey. Sí, que de hecho trae otra, igual si quieren ahorita la leemos, pero ¿qué opinan de esto? Fíjate que yo estaba leyendo es uno de los temas que dejé fuera, porque la verdad, pues se me hizo como medio redundante, pero se me hace chido mencionarlo ahorita. El tema del anticristo, pues. Me suena un poquito las descripciones. De hecho, el anticristo tiene un capítulo completo, O sea, Más, va a haber... súper. Tiene que haber un capítulo completo. O sea, se me hacía redundante porque es otro tema y era volver a empezar. Sí, es uno en el que sí hay muchísima información. Pues, pero fíjate que muchas de las descripciones o lo que se habla de él es que es precisamente esta figura antagónica de Jesús que pues te desvía del camino, etcétera, ¿no? Sí, y sí, me llama la atención, güey. Que va a haber falsos profetas, ¿no? Falsos Así que se habla. profetas, gente influenciada igual, con el mismo poder y la misma influencia que la misma figura de Jesús y todo, y se me hace muy interesante. En tu iglesia creían en el anticristo. Sí se menciona, Está en la pero Biblia, no me acuerdo. No me acuerdo si tal cual, pero sí es algo que mencionan, pues. O sea, sí lo mencionan como falsos profetas, como... De hecho, no lo traje tal cual, pero algo bien sabido y una señal de los tiempos que menciona Apocalipsis es que cuando se empiecen a hablar de guerras, empieza a haber terremotos, inundaciones, incendios, todo lo que está pasando, y se levanten muchos falsos profetas, es que ya viene Jesús, bueno, sí. Cristo otra vez. De hecho, en el judaísmo se habla de eso. O sea, de que cuando haya más profetas, ahí es cuando ya va a llegar. Y que qué verga, qué contradictorio, pero es que güey. está cool, güey, porque precisamente el hecho de que haya tantos nos va a hacer más fácil a nosotros diferenciar al verdadero. Pues porque, o sea, va a haber algo relevante acá. Va a ser como que a la madre, o sea, ¿no? Pero ese es otro tema y puede ser introducción para otro tema, Sí, machine, güey. Sí. ¿Traes otra historia por ahí? Mira, traía una, pero la neta mejor me la guardo para después. Ok. Sí, porque, bueno, de hecho, voy a compartir brevemente una experiencia que a lo mejor a muchos les ha pasado algo similar y es muy súper breve, que nos manda nuestro buen amigo Luis Quiroz, el Happy. Saludos, Saludos al Happy. Y bueno, pone cortita pero sabrosa. Como la del Slobo. Ya somos la pinche cotarriza. Teníamos una figura religiosa dentro de una vitrina. Yo le preguntaba que si cuál figura, y dice que pues una figura típica. Yo qué sé, ¿no? O sea, no sé, hay muchas figuras, sí, pues, pero no nos especifica qué figura. Dice que un día se rompe la vitrina así de la nada, y aparentemente lo que rompió la vitrina fue como que esta figura se cae de su mini pedestal y pues, se quiebra así de la nada. Digo, es difícil, ¿no? Que pasen este tipo de cosas. Sí, claro. Hasta ahí, todo bien. Pero a los días dice que empiezan a pasar como muchas cosas de índole como paranormal. O sea, que empiezan a escucharse estos típicos pasos arriba de la casa, este tipo de sí. Dice que pues ruidos extraños y todo asociado, o sea, todos empiezan a decir que todo asociado pues, a la figura esta. Se rompió la vitrina. Aja. O sea, como que a raíz de eso empezaron antes no a pasar pasaba cosas. nada. Ajá. Y dice que así como empezó, así se fue y dejó de suceder. Y digo, la neta es que a mí también me ha pasado que de repente hay figuras así en específico que me dan mala vibra, ¿no? Como ya lo escuchamos en otras historias. Y yo creo que esto podría venir más que la figura esté como poseída. Que de hecho hay un video de un sacerdote destrozando figuras porque dice que están poseídas, figuras religiosas. Wow. O sea, porque hay esa creencia de que sí, las figuras también pueden ser poseídas sí, por el demonio. Pero más que eso, yo creo que también es el rollo de que la creencia. O sea, lo que se habla de el poder de creer en algo, el poder de hacer que las cosas se hagan porque tú crees que pueden pasar. No, y sobre todo esto que dijiste de que a mucha gente le ha pasado. Fíjate, me acabo de acordar del cumpleaños de mi mamá.
Estaban todas las señoras cenando y así, y estaban platicando, y se cae un cuadro de la última cena que tenemos en el comedor. Wow, güey. Pero fíjate qué interesante esto. No hubiera sido tan interesante si no hubiera sido un cuadro de la última Claro. cena. Y eso es lo que estás diciendo. Ujú. Puede que a mí se me caiga algo, pero si ese algo está asociado a un tema religioso, le da un cierto poder, ahora sí que anecdótico, paranormal. Sí, pues si hubiera Siento sido un que no cuadro. debería ser así. Si hubiera sido un cuadro, unas orquídeas, hubieras dicho, qué pinche clavo tan Al meco. pinche güey". clavo. Ajá. Nadie preguntó por el clavo. Fue, Exacto. wow, qué miedo. Cristo. Entonces, Ajá. eso que estás diciendo es muy, muy, muy importante. Porque, ¿por qué nos da miedo esto? Está hecho para que nos protejan, está hecho para que nos cuiden. ¿Por qué nos da miedo, güey? Ujú. Esa es la pregunta que quiero hacer también al chat, güey, ahorita que están ahí. Sí. ¿Por qué nos dan miedo las figuras religiosas, güey? ¿Por qué la Ana le da miedo a esa figura de ese crucifijo, pues? O sea, es interesante, güey. Sí, que de hecho, bueno, se me pasó que también me compartió otra historia que se me hizo curiosa también. Ujú. Digo, no está muy paranormal, pero también creo que a lo mejor y también les ha pasado algo similar. Ella dice que estaba en un kinder que era como de monjas, de así, pues, súper religioso. Ajá. Dice que como que los viernes acostumbraban a ir a una iglesia que literalmente quedaba a pie, como nos tocó a nosotros también. Que también íbamos a Piazza Íbamos Telena, a pie en una iglesia que estaba cerca del Vanguardia. del Vanguardia. Todos los viernes era como este rollo de ir a la iglesia. El salón de ella dice que fue como especialmente consentido por el sacerdote. O sea, como que les gustaba que fueran los niños, que eran bien portados, lo que tú quieras, ¿no? Dice que algo que pasaba en ese lugar era que había un cuartito que Ay, no. que siempre, como en muchos lugares, pensaban que ese cuartito tenía como cosas ocultas, que tenía misterio, que había como cosas Sí. raras, ¿no? Que siempre es clásico en las escuelas, en todas En partes pasa. claro. Pero en este caso pasó en esta iglesia. Esta bodega prohibida, dice ella, pues fue como un reto para ellos el decir, vamos a ver qué hay ahí dentro. Y van, ella y bueno, ella y una amiga, pues con los días dijeron, pues lo vamos a hacer, ¿no? Vamos, un día que se pueda, vamos a asomarnos. Entonces me cuenta que también en su escuela había un cuarto, pues igual, que era una bodega, que también, pues tenía este rollo de que el cuarto prohibido, y que no Los sé baños cerrados del segundo piso. Sí. Entonces cuando llegan a este cuarto donde sí era más accesible en su escuela poder asomarse, pues empiezan a ver que hay como mesabancos y cosas viejas, antiguas. Y entre todo había una pintura de un señor. Este señor bueno, no es una pintura, es como un retrato ilustrado, no sé realmente si sea una fotografía, pero es José Anastasio Díaz López, que es el fundador de esa escuela, que también era como un sacerdote. De hecho está vestido como con... En su hábito. Se llama vamos, hábito, ¿no? Vamos a poner una imagen aquí igual de ese señor. Ahorita se los Los enseño. pastores usan polo. Así que no usan esos La Lacoste. Este fundador pues de la escuela dice que sí, en la imagen se ve súper tétrico, o sea, que daba miedo, que sí, ahorita se los voy a enseñar, ¿no? Pero obviamente es una fotografía antigua y pues sí, siempre son un poco tétricas y no tienen expresión. Claro, güey. Entonces cuando descubren esta pintura dicen, la pintura maldita. Claro, Y todos güey. se quedan con el rollo que es la pintura maldita. Pues ya pasan, se chismean, todos se van y se asoman, todos saben que existe este cuadro, ¿no? Entonces, cuando ya tienen la idea del cuadro maldito, deciden de que pues ahora tenemos que ver qué hay dentro del cuartito de la iglesia, porque también ha de haber algo interesante. Un día que las monjas se distraen, que vete a saber qué pasa ahí, una amiga y Ana deciden ir al cuartito prohibido de la iglesia. Y yo, sorpresa, cuando abren la puerta del cuartito, que se encuentra la pintura del vato otra vez. Güey, dio un giro a esta Gran historia, güey. güey. Sonaba de la verga al principio, güey. Uy. Wow, güey. Y bueno, ahí estaba José Díaz viéndolas fijamente. Y bueno, no sé, es una historia que Bueno, O sea, es que es una historia que dices,
Es ahí demasiado. está, pero qué pedo, güey. O sea, porque no es nada que tú digas sobrenatural, güey, ¿sabes? O sea, Sí. Pues pueden haber 2 copias. exacto. Claro. Y pues Pero teniendo en está cuenta cool. que existe la relación entre la escuela y la iglesia, dices, pues tiene sentido que las dos estén relacionadas al Lo curioso pato es que las este, dos lo güey. tenían en el mismo Pero cuartito. qué cabrón eso, güey. Pero, güey, o sea, Que- storytelling, güey. que ya- exacto, que ya existía la mística del cuadrito. Y pon tú que ahí también había un mesabanco, pero el mesabanco vale verga, ¿sabes? Sí, o sea, sí, aunque sí. hayan 2 mesabancos iguales en los 2 cuartos, no, es el retrato de este cabrón. Obviamente lo que No, te quedas, güey. qué Yo también sí me pedo, hubiera güey. asustado, güey. Macizo. Yo lo hubiera contado hasta el día de hoy como un fenómeno Sí, paranormal. güey. O sea, Sí, güey. no, pues. Ana, muchas gracias. Muchas por- gracias, historia, Ana. Ana, gran Y historia. muchas gracias, Hugo, por haber venido también a Emisiones, Encantado, güey. La verdad. Estuvo bien chilo. Creo que nos pasamos de largo un poquito, güey, otra vez. Sí, güey. Había mucha información. Sí. Mira, quiero serle sincero. Me gustó mucho porque no nos fuimos por el lado fácil, ¿no? Y ahorita que estabas hablando del cuartito secreto de la iglesia y todo eso, Hugo y nos Sí. voltamos a ver y Yo dijimos, también de que va a ojalá que llegar no a se eso. vaya por allá la historia, porque ya sabemos a qué nos estamos De refiriendo. hecho, es muy fácil hablar de eso, güey. O sea, Sí. si quieres hablar de cosas zarras de la religión, esa es la carta más fácil porque es muy zarra, pero Y no pues, lo vamos ¿pa' a qué, decir. güey? No, pues No, no, pero todos ya se sabemos, entienden, Lo dejamos en la güey. interpretación Ajá. de ustedes. Sí. Hugo, muchas gracias. ¿Cómo te lo Encantado, pasaste, carnal. Yo Gracias, Hugo. feliz de estar acá, güey. Es la segunda vez que estoy grabando en este cuartito. Bueno, que estamos grabando emisiones porque ya grabamos Ah, con sí. Sergio y Hugo aquí. Sí, y Mike. Pero está bien chingón, güey. Gracias a todos los que escucharon. Espero les haya... No soy un experto de terror como los que acostumbran traer, pero este tema me mama, güey. Gracias por No, tenerlo y conmigo. no, gracias a ti. Y de hecho, sí queremos decirles que por favor vayan a seguir a Ugacio, a su Por canal. favor, güey, sí. Porque tiene un contenido bien chingón que es diferente al nuestro, obviamente, pero es algo que muy seguramente les va a gustar si les gustan los podcasts. Y estamos seguros que pues, vienen cosas muy Gracias, chingonas para carnal. tu canal, güey. Gracias, güey. Sí, sí, Tengo sí. un podcast con Sergio. Tenemos 26 episodios, güey. Así que también lo cierto. pueden ir a checar. No tenemos nada. No, es cierto, sí, exactamente. Vayan a verlo. Hugo cae muy bien. Si les cayó bien, Hugo, les va a caer mejor en los Hados y en Sergio y Hugo. Que esa es tu área, ¿no? Sí, También sí. haces Hablo stream. más, supongo. Hago streams. Subimos pedacitos de los clips a TikTok como mis amigos aquí. Y es donde más estoy activo, yo creo. Sí. Qué chingón, Pues güey. bueno, no olviden suscribirse a este canal de YouTube también si les gustó esta plática. Así es. Esperemos que lo hayan disfrutado. Síganos en Spotify también si están por allá. Y síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Los invitamos, como siempre, a que vayan al grupo de Facebook, a unirse. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y a nuestro invitado, ¿cómo? Ugacio, HUGAZZIO. Muchas Y- gracias, Minor, güey. Y nos vemos pronto, chicos. Gracias a ustedes. Afídense. Gracias, Mike. Gracias, Mike.